Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación al Círculo de Abogados. Como comenté el día de ayer, yo tengo mi presentación. El día de ayer vimos una parte sobre algo de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, los orígenes, pero también vimos algunos elementos, sobre todo vinculados a las áreas marinas protegidas, concretamente el caso de la acción popular frente a la Reserva Nacional de Paracas, ¿no? Y lo que quiero para cerrar este tema el día de hoy es señalar que nuestro sistema de áreas naturales protegidas comprende 22.5 millones de hectáreas, que todavía para el ámbito de metas a nivel global es insuficiente, ¿no? Está integrado por áreas naturales protegidas de administración nacional, por áreas de conservación regional a cargo de los gobiernos subnacionales o regiones y las áreas de conservación privada que vamos a ver al final de esta sesión, un tema vinculado a una de las actividades más impactantes, la que moviliza la mayor cantidad de dinero y que afecta obviamente el patrimonio de todos nosotros los peruanos, que es la minería ilegal. Bueno, también debo precisar para términos ya casi conceptuales o de cifras, perdón, que el 60% de las nacientes de las cuencas hidrográficas se encuentran dentro de áreas naturales protegidas. 249 áreas protegidas están distribuidas en la costa, en la sierra y en la Amazonía, ¿no? En los Andes y en el mar peruano. Pero de ese universo que puede sonar, wow, tremendo, 249, son 76 las que son administradas por el Estado y las otras en gran medida son iniciativas privadas. Son áreas bastante pequeñas, incluso tenemos áreas que tienen 2 hectáreas, hasta 10.000 en el caso de áreas de conservación privada. Los modelos de gestión son diversos también e innovadores, ¿no? Y vimos ayer esas 9 categorías de áreas naturales protegidas que incluyen parques nacionales, reservas comunales en cogestión entre Estado y pueblos indígenas, ¿no? Entre otras. Seguramente ustedes van a ver luego el tema de coadministración, de comités de gestión, como vemos en el programa de este diplomado, y podrán ahondar en muchos de estos casos, ¿no? Dicho esto, perdone, me voy a compartir con el audio, siempre me olvido esto, para que podamos este, de alguna manera oír el audio de estos videos que voy a proyectar, ¿no? Entonces, el día de hoy tengo algunos pequeños, pero me gustaría también señalar que creo que necesitamos reflexionar sobre que todo en nuestro planeta está conectado y hay una codependencia, ¿no? Y nuevamente yo voy a insistir siempre que las fronteras que nos hemos inventado los hombres no ponen un límite real a los efectos de la contaminación o de lo que implica en este planeta, en esta casa común donde todo nuevamente está conectado. Voy a ponerles este pequeño video para reflexionar sobre ello y luego continuamos con nuestra siguiente sesión. Científicos de la NASA han realizado un primer estudio utilizando datos de satélite para medir la distribución del polvo en 3D que viaja desde el desierto del Sáhara a la selva amazónica. El Sáhara es el desierto más grande del mundo, con más de 3 millones de kilómetros cuadrados, casi el tamaño de los Estados Unidos. Cada año, el polvo del Sáhara se levanta de la Tierra, y es transportado por los vientos, en un viaje de 3.000 millas a través del Océano Atlántico. Una parte del polvo se acumula en la cuenca del Amazonas, la mayor selva tropical del planeta. Aunque las partículas de polvo son pequeñas, no más grandes que una décima parte de la anchura de un cabello humano, forman penachos masivos que se pueden ver desde el espacio. El satélite Calypso de la NASA fue lanzado en 2006 para estudiar la estructura vertical de nubes y partículas en la atmósfera de la Tierra. Las observaciones de Calypso hasta 2013 muestran que en promedio, 182 millones de toneladas de polvo viajan desde África cada año. De esta cantidad, unos 27 millones de toneladas se depositan en la cuenca amazónica. El polvo del Sáhara contiene fósforo, que es un nutriente importante para las plantas. En la región del trópico, el fósforo es bastante limitado. Así que es importante para estimar la cantidad de polvo que desde el desierto se transporta a la Amazonia.
El estudio muestra cómo el polvo del Sáhara añade fósforo a los suelos, y ayuda a compensar las pérdidas, debido a la escorrentía superficial y las inundaciones. Sin embargo, la cantidad de polvo transportado a la Amazonia cambia de año en año. Según el estudio, esta variación está estrechamente asociada con los cambios en las precipitaciones en el Sahel, un cinturón de tierras semiáridas al sur del Sáhara. Cuando el Sahel está seco, el transporte de polvo a la Amazonia se incrementa más que cuando está mojado. El uso de satélites para obtener una imagen clara del polvo es importante para entender el curso de este proceso en el futuro. Y bueno, básicamente era mi presentación en esta parte, ¿no? Señalar esa codependencia, esa correlación que existe entre estos ecosistemas aparentemente distantes, como es el desierto del Sáhara o el Sahara, ¿no? Con la existencia y la viabilidad de la Amazonía, y a su vez la Amazonía permite la existencia de zonas agrícolas o del clima en el ámbito de Sudamérica. Creo que a veces somos poco conscientes de lo que ello representa. Dicho esto, voy a pasar ya a los casos, ¿no? Me gustaría más que discutir el marco jurídico propiamente. Creo que cuando revisemos algunos casos vamos a ver qué implica cada una de estas categorías y sobre todo relacionada al marco jurídico. Dicho esto, en el tema de los casos, voy a empezar con un tema que cada día creo que uno puede verlo en el tiempo, ¿no? Como hay en nuestro país muchas cosas son cíclicas. Uno dice esto ya terminó, ya pasó, pero vemos cómo en el tiempo aparecen y vuelven a aparecer, ¿no? Y sobre todo con actores que no necesariamente plantean un desarrollo sostenible de nuestro país, sino todo lo contrario, sino temas de promoción o de extracción, sobre todo vulnerando el marco jurídico sobre lo que ya nos hemos puesto de acuerdo en el país, ¿no? Uno de estos casos que para mí, mis orígenes, sobre todo en temas de actividades extractivas, estaba relacionado al tema de hidrocarburos sobre áreas naturales protegidas, y estoy hablando del 2007, 2008, ¿no? Pero nuevamente esto vuelve a ponerse en tela de juicio y en vigencia cuando nos anuncian que el gas, por ejemplo, que el gas de camisea se agota. Hemos tenido una situación bastante adversa hace algunas semanas respecto de la provisión del gas, ¿no? Y uno dice, ya se acaba el gas, pero uno se pone a reflexionar y bueno, el gas que debió ser para proveernos o generar un desarrollo masivo nacional se destinó a la exportación. Y obviamente cualquier proyecto que se priorice la exportación más que el consumo nacional, vamos a terminar en la misma situación y estamos destinados a repetir los mismos errores de manera constante, ¿no? Cuando quiero que vean el proceso de establecimiento de las áreas protegidas, ha sido un proceso bastante complejo. Ayer les decía que el establecimiento de un área natural protegida se da por decreto supremo, aprobado por unanimidad en el Consejo de Ministros, y no es un tema sencillo. Yo recuerdo que antes de la creación del Ministerio del Ambiente, para aquellos que trabajamos el tema de áreas protegidas ya bastante tiempo, un poquito más de 20 años, ¿no? Veíamos que era tan difícil que el sector, el Ministerio de Agricultura en este caso, lleve, por ejemplo, un expediente para poner en debate dentro del Consejo de Ministros y se establezca un área natural protegida. Yo recuerdo como si fuese ayer, ¿no? Cómo estos procesos eran tan complejos, tan difíciles, se hacía todo el expediente técnico, se realizaba todo el proceso que la ley manda, pero nunca llegaba ni siquiera a ponerse en discusión dentro del Consejo de Ministros. Y esto es por la falta de una autoridad que lleve este mensaje de conservación o de protección del patrimonio de todos nosotros, ¿no? Incluso les decía que áreas protegidas han esperado más de 15 años su establecimiento. Y esto es un proceso largo, ¿no? Mientras que uno ve como un proceso de otorgamiento de una concesión, ¿no? Es casi automático en algunos casos y bastante rápido. Los procesos de protección de nuestro patrimonio, y hablando de patrimonio de muestras únicas e irrepetibles, de nuestro patrimonio natural suele ser un proceso bastante complejo, poco entendido, ¿no? Y por eso para mí también es importante compartir esto con ustedes para entender de qué va nuestro sistema, nuestras áreas naturales protegidas. Entonces, el establecimiento de un proceso no es que sea diestra y siniestra, como se dice,
Seguramente es un proceso más sencillo en las áreas de conservación privada, pero estamos hablando sobre áreas protegidas dentro de propiedad de terceros, no estamos hablando de propiedad pública, de tierras públicas, ¿no? Este es nuestro mapa de áreas naturales protegidas, ¿no? Y por otro lado, también hay una figura que a veces se calza o cruza, que son las reservas territoriales o reservas indígenas para pueblos indígenas en situación de aislamiento o de contacto inicial, ¿no? Estas reservas territoriales son tierras que son delimitadas por el Estado de intangibilidad transitoria a favor de pueblos indígenas que están en una situación de aislamiento voluntario o en situación de contacto inicial, es decir, de alguna manera viven como los inicios de la humanidad, ¿no? Y en tanto mantengan tal situación, se protegen sus derechos, su hábitat, sus condiciones que aseguren la existencia integral como pueblos. Y es el derecho fundamental de la persona o de estos grupos de personas que no saben si son peruanos o no, pero de vivir en un espacio de manera aislada, de no tener contacto con la civilización, es su derecho, ¿no? Y en el Perú creo que es uno de los pocos países en el mundo que tiene todavía presencia de estos grupos de poblaciones que están en una situación de vulnerabilidad extrema, ¿no? Y obviamente muchos de estos pueblos, ¿no? Son extremadamente vulnerables a las enfermedades, no tienen defensas, por ejemplo, contra la gripe, ¿no? Una gripe puede diezmar una población, rechazan las relaciones con nuestra sociedad, con esta sociedad mayor, si queremos decirlo, por experiencias traumáticas del pasado, situaciones de esclavitud, sobre todo en la época del caucho, ¿no? Y tienen un alto riesgo de mortalidad, ¿no? Además, sufren graves impactos por actividades ilegales que cada día se incrementan, las rutas de narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal, ¿no? Y obviamente estas actividades ilegales o extractivas empiezan a desarrollarse en las zonas donde habitan o se convierten en rutas. Y aquí vemos las zonas donde han sido marcadas o donde se establecen estas reservas territoriales para indígenas en situación de aislamiento o de contacto inicial, ¿no? Tuvimos todo un proceso de discusión, es un proceso bastante largo también el establecer estas reservas territoriales. En algunos casos, las reservas territoriales se superponen a áreas naturales protegidas, lo que nos muestra también que, bueno, en la práctica, al existir un área protegida que tiene una autoridad, que tiene personal en campo, de alguna manera garantiza una protección real, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la Reserva Indígena Yabarita Piche, la Cacataibo Norte, la Ixconagua, la Murunagua, el Mashcopiro, la Reserva Territorial de Madre de Dios, la Reserva Cugapacori Nanti, que está por cercanos al gas de Camisea, y Cacataibo Sur, ¿no? Entonces, obviamente el Estado peruano ha identificado estas zonas donde hay presencia de estos pueblos que migran, que no entienden de fronteras y se desplazan muchas veces entre, por ejemplo, el Perú y Brasil, ¿no? Estas son algunas imágenes de estos pueblos indígenas, estos son los 80, cuando se dio el inicio del proyecto Camisea con la empresa Shell, ¿no? Y obviamente hubieron problemas tremendos porque no habían mecanismos de relacionamiento y mucha de esta población fue diezmada por enfermedades que llevamos o que se llevó desde la sociedad mayor hacia estas zonas, ¿no? Eh, obviamente, cuando uno ve a esta población, hay grupos que pretenden, como las teorías tierraplanistas, los antivacunas, y existe de todo en nuestra viña el Señor, ¿no? Cada quien es libre de pensar o de creer, pero yo siempre digo, cuando uno hace apología de algo, tiene mínimamente que tener información para fundamentar lo que señala, ¿no? Entonces, cuando se pretende desarrollar este tipo de actividades en estas zonas distantes donde hay presencia de pueblos indígenas, muchas veces las autoridades pretenden negar su existencia. Y esto ha sido una constante, yo lo he visto muchísimos años, ¿no? Incluso recuerdo bien el año 2007, miren cuánto tiempo, ¿no? Justo el Estado peruano, a través de Perú Petro, empezó a emprender un proceso de otorgamiento de derechos sobre la Amazonía como nunca antes, ¿no? Y cuando estos proyectos se superponían a áreas protegidas o dentro de reservas territoriales para indígenas en situación de aislamiento o contacto inicial, la lógica era negar que existan, ¿no? Y justamente recuerdo bien el caso de un expresidente de Perú Petro,
que da declaraciones a un medio británico, ¿no? Sobre esta situación de la presencia de otorgamiento de concesiones sobre tierras de pueblos indígenas en situación de aislamiento, y lo que hace este señor es hacer un paralelo y dice, los pueblos indígenas en aislamiento, contacto inicial, son como el monstruo del lago Ness, ¿no? Haciendo paralelo a una situación en el Reino Unido, ¿no? Y dice, todo el mundo habla de ellos, pero nadie los ha visto. Y justamente después de ello, esta nota sale en el comercio donde dice, bueno, el encuentro de no contactados, sobre todo en el río Las Piedras, que es una situación bastante usual todos los años que suelen verse porque estos pueblos salen del monte, van a las playas de los ríos en esa temporada a colectar huevos de tortugas y a también realizar determinadas actividades propias, ¿no? Entonces, estas imágenes salen en la prensa, se conocen y obviamente desbaratan cualquier afirmación que es bastante inexacta, ¿no? Incluso si uno puede ver en Netflix, hay un documental sobre estos pueblos indígenas en situación de aislamiento del Perú y también del Brasil, ¿no? Cuenta incluso cómo unas familias salen de esta situación de aislamiento, obviamente es un proceso voluntario, ¿no? Y el Estado tiene que generar las condiciones para que mientras ellos decidan vivir en esa situación de aislamiento tengan esas posibilidades y obviamente garantizar sus derechos fundamentales, ¿no? Y en el último tiempo, esta nota justo estaba buscando un periódico más nacional, pero lo que encontré fue Actualidad Ambiental, ¿no? Han pretendido negar la existencia de estos pueblos, incluso, ojo con ello, porque el Perú tiene un compromiso, por ejemplo, con los países a través de una declaración conjunta de intención con el Reino de Noruega, con Alemania, con el Reino Unido, entre otros países, para proteger ciertos espacios del territorio y generar ciertas garantías. Una de esas reservas, uno de esos compromisos es el establecimiento de la Reserva Yabarita Piche, ¿no? Y justamente el Estado peruano, a través del Ministerio del Ambiente, incluso de una comisión multisectorial, han hecho cuestiones bastante sí, discutibles respecto a su obligación de cumplir con esas obligaciones que han evitado en la práctica generar los mecanismos de protección, ¿no? Y en este caso, este congresista Morante, me parece que ha sido uno de los congresistas que se alinea a un sector empresarial en Loreto que niega la existencia de los indígenas en situación de aislamiento y que incluso han presentado iniciativas legislativas para modificar la ley de protección de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y de alguna manera quitarle poder para que sean los gobiernos regionales quienes decidan, sabiendo con las tremendas deficiencias y el clientelismo que tenemos en los gobiernos subnacionales, esto seguramente va a llevar a un fracaso del avance de cualquier mecanismo para establecer estas reservas que ya están delimitadas técnicamente, pero que terminan o está pendiente su proceso de reconocimiento formal, ¿no? Y bueno, uno puede ver también en distintas instancias, en medios internacionales, incluso como este, como El País, me parece, ¿no? Que señala vulnerables e invisibles, una campaña que niega la existencia de indígenas aislados en la Amazonía peruana. Y esto viene con grupos, más allá de que podamos calificar de izquierdas o derecha, pero grupos de extrema derecha en Loreto que pretenden negar y que cuestionan la existencia de estos pueblos que obviamente merecen ser protegidos y creo que la sociedad mayor nuestra, como la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y que nos conectamos, tenemos mínimamente que generar ciertas condiciones para su viabilidad, ¿no? Y por otro lado, también, obviamente, esto tiene responsabilidades, ¿no? Recientemente, esto ha sido este año, esto es en una nota de Associated Press, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido al Perú proteger a los indígenas en aislamientos en riesgo de daño irreparable en nuestra Amazonía. Justamente en esta nota, la Comisión pide al Perú que adopte medidas necesarias para salvaguardar la vida, integridad personal y salud del pueblo indígena que vive en situación de aislamiento, pero cuyos derechos están en riesgo de daño irreparable en la remota reserva ubicada en la Amazonía. Se trata de la reserva indígena Cacataibo, donde la comisión entregó medidas cautelares, ¿no? Eh, y que nuevamente tiene que el Estado peruano generar esas condiciones por esta medida cautelar que ha otorgado la Comisión Interamericana, ¿no? Por otro lado, de las áreas protegidas y de estas reservas territoriales que en algunos casos se superponen a las áreas naturales protegidas,
tenemos los lotes de hidrocarburos, ¿no? Y nuestro país tiene declaradas en la actualidad 18 cuencas de producción de hidrocarburos con una extensión de 70,6 millones de hectáreas. 7 de ellas se encuentran ubicadas en la Amazonía, ¿no? Y cuando hemos visto cómo este proceso, miren, le estoy mostrando quizá algo antiguo, pero que está plenamente vigente, ¿no? En diciembre del 2003, el Estado peruano impone unas medidas de promoción del desarrollo de la actividad de hidrocarburos en la Amazonía y vimos cómo en diciembre del 2003 tuvimos el 5% de la Amazonía superpuesta, en diciembre de 2004 el 8%, en diciembre del 2005 el 26%, en diciembre del 2006 el 44%, ¿no? En agosto del 2007 el 63%, en noviembre del 2007 el 70%, y vemos cómo se transfigura una superposición de lotes o de concesiones de hidrocarburos sobre áreas naturales protegidas, sobre reservas territoriales o reservas indígenas, ¿no? En algunos casos, Perupetro cuida que no se superponga a los parques nacionales, por ejemplo, pero en otros se superpone completamente o parcialmente a otras áreas naturales protegidas, sobre todo de uso indirecto, de uso directo, perdón, ¿no? Entonces, esto para mí, y creo que tuvimos un análisis bastante amplio en aquel momento, cuando revisamos el marco jurídico y cualquier derecho que se vaya a otorgar sobre un área natural protegida o sobre su zona de amortiguamiento, es decir, la zona circundante a esta, tiene que tener una opinión de compatibilidad. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a otorgar una concesión, previamente al otorgamiento de esa concesión, tengo que oficiar al Servicio de Áreas Protegidas, antes el INRENA, y decirle si la actividad que yo pretendo desarrollar es compatible o no con la existencia y los objetivos de conservación de ese espacio. Si la autoridad me dice que es incompatible, simplemente no se otorga el derecho. Eso es lo que manda la ley y obviamente cuando vemos esa situación en ese momento, vimos que Perú Petro y el Ministerio de Energía y Minas no habían contemplado esa medida legal obligatoria de solicitar la compatibilidad de la actividad que pretendo desarrollar con la existencia del área natural protegida, lo que obviamente genera responsabilidad contra los funcionarios, por un lado, pero obviamente puede ser una medida también que cuestione la viabilidad de ese derecho que se otorgó, ¿no? En aquel momento, estamos hablando de la Defensoría del Pueblo, lo que era, ¿no? Hoy en día, lamentablemente, para mí la Defensoría del Pueblo, y lo voy a decir con todo el calificativo, se ha convertido en la Defensoría de los mineros ilegales, informales, lo que fuese, menos la Defensoría del Pueblo, y obviamente la responsabilidad de tener a ese señor defensor del pueblo es pues, del Congreso que nos gobierna actualmente, ¿no? Y la Defensoría, que en el pasado era un espacio reputado, ¿no? Reconocido a nivel internacional, de hoy en día no queda nada de eso, ¿no? La Defensoría del Pueblo emite un informe sobre la superposición de lotes de hidrocarburos en áreas naturales protegidas y reservas territoriales en la Amazonía peruana y recomiendan, ¿no? Y también recuerdan que el Estado peruano tiene la obligación de promover el desarrollo de la Amazonía de acuerdo a lo establecido en la Constitución. Recuerdan que el Ministerio de Energía y Minas y Perú Petro, que la promoción de la inversión, ¿no? Debe ser compatible con los objetivos del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, ¿no? Recomienda a Perú Petro solicitar de forma inmediata la opinión técnica del INRENA, hoy en día CERNAM, ¿no? Para que los casos de lotes ofertados mediante proceso de selección que se presentan en superposiciones con áreas naturales protegidas, eh, ¿no? Recomiendan a Perú Petro que en los futuros procesos de selección solicite información y opinión al hoy en día CERNAM antes de promocionar estos lotes, entre otros, ¿no? Y luego vemos también, para mí particularmente, la posición siempre, ¿no? De las autoridades, ¿no? Del sector promotor de la inversión, es ver que las áreas naturales protegidas son un bloqueo a la inversión o que son áreas que debieran darse o que debieran promover cualquier actividad, ¿no? Y que estos espacios de protección o estas categorías de protección limitan la inversión, ¿no? Y uno puede verlo incluso en distintos momentos, ¿no?
Y es a partir de ese cuestionamiento donde se pone en evidencia que el Estado peruano, a través de Perupetro y MINEM, estaban incumpliendo sus obligaciones, que sale esto, ¿no? Y que cumplen con lo mandado en el reglamento, ¿no? Y que señalan que tiene que haber una emisión de la compatibilidad, luego una opinión técnica previa favorable, ¿no? Para poder otorgar estos derechos, ¿no? Yo recuerdo que cuando planteamos esta acción de control, porque nosotros presentamos un informe a la Contraloría General de la República el año 2007, señalando que el Estado peruano, a través del Ministerio de Energía y Minas y Perupetro, estaban incumpliendo el marco jurídico, ¿no? De solicitar la compatibilidad, porque esto se había realizado sin ese cumplimiento, lo que la ley señala, y obviamente un funcionario o servidor público tiene la obligación de cumplir, creo que tiene que ser el primero en cumplir el marco jurídico, ¿no? Entonces, el 2009 ya después se creó el Ministerio del Ambiente, y el 2009 la Contraloría emite un informe de control y identifica incumplimientos y recomienda que Perú Petro y el Ministerio de Energía y Minas implementen mecanismos de coordinación con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Plantean que hay una obligación y una necesidad de establecer la compatibilidad antes del otorgamiento de derechos. Yo no sé cómo salvaron esa situación o esa responsabilidad, porque se supone que ese pedido de compatibilidad es previo al otorgamiento del derecho, ¿no? Y nuevamente nos muestra que el Estado sigue vulnerando sus obligaciones. Uno, cuando revisa incluso presentaciones, por ejemplo, de autoridades como Perupetro, ve que cuando ellos plantean esta presentación, dice, ¿cuáles son las principales barreras a la inversión? Y dicen, esto lo dice según el Instituto Fraser, es las áreas protegidas en medio ambiente y ecología, así lo definen, ¿no? El 71%, ¿no? Y luego nuevamente empiezan a mostrar las áreas protegidas y lo que representa, pero eso que supuestamente quedó en el pasado, ¿no? Nuevamente ha llevado a un nuevo resurgimiento de acciones que vienen no solo del Poder Ejecutivo, sino también del Congreso en el último tiempo, ¿no? Concretamente, Perupetro y el Ministerio de Energía y Minas presentaron o alcanzaron al Ministerio del Ambiente un proyecto de ley para permitir actividades de hidrocarburos en áreas naturales protegidas. Esto ha sido hace el 2023, ¿no? Y bueno, obviamente distintos medios dicen, no, Perú, proyecto de ley pretende abrir áreas naturales protegidas, actividades de hidrocarburos, y claramente nuestro marco jurídico señala que está prohibido el desarrollo o la extracción de recursos naturales, sean estos renovables o como no renovables, dentro de las áreas naturales protegidas de carácter intangible, como son los parques nacionales. Concretamente hay la intención de extraer gas o de explorar gas o hidrocarburos en el Parque Nacional del Manu y en el Parque Nacional Baguaja-Sonene, en la zona del Candamo, ¿no? Y esta nota dice, ¿qué pasaría si se aprueba el proyecto de ley de Perú Petro y el MINEM? Obviamente van contra todos los avances y el esfuerzo de larga data que se han establecido para proteger las áreas naturales protegidas. Y por otro lado, digo, si el Estado quiere promover una inversión seria, en principio debería mínimamente respetar el marco jurídico y remediar todos los impactos que hemos tenido de actividades de hidrocarburos en el pasado y que todavía tienen una larga deuda, sobre todo en la Amazonía Norte, ¿no? Entonces, uno puede ver esto y luego esta nota de Infobae también dice, ¿no? El interés de Perú Petro y el Ministerio de Energía y Minas en Candamo pone en riesgo el Parque Nacional Baguajo-Sonene, una importante área natural protegida. Y cuando uno revisa toda la historia del Parque Nacional Baguajo-Sonene, tuvimos procesos de exploración de móvil Exxon, me parece que fue en los 2000, y parte del compromiso de ellos era que cuando terminen su exploración iban a soltar o a liberar estas áreas y que formarían de manera automática parte del Parque Nacional Baguaja-Sonene, que también en ese tiempo se empezó a crear, ¿no? Y luego tuvimos, ¿no? Concretamente hasta la señora Iris Cárdenas, que es una larga funcionaria en el tema y bastante vinculada a este tipo de actividades, ¿no? Cuando ha sido recientemente viceministra, ¿no? Dijo, se ha establecido el área XC2 en Candamo para explorar gas y tener otro camisea.
Lo que no dice esta señora es que la actividad de exploración, explotación o la delimitación de un lote o de promoción, área de promoción, debe ser compatible con la existencia del área y en ningún momento se solicitó la compatibilidad y menos claramente el marco jurídico señala que está prohibido cualquier actividad extractiva dentro de un parque nacional, como es en este caso el Parque Nacional Baguaja-Sonene, ¿no? Y esto nos llevó también con algunas organizaciones, y sobre todo indígenas, ¿no? A llevar esto ante la Comisión Interamericana. Pedimos una audiencia temática, ¿no? Esta es la audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde tuvimos una audiencia donde planteamos concretamente, ¿no? Que el Estado peruano estaba incumpliendo sus obligaciones, ¿no? Por afectaciones a derechos de los pueblos indígenas por industrias extractivas. Señalamos que el Estado promueve el desarrollo de hidrocarburos, ¿no? Sobre vulnerando el marco jurídico y obviamente fue una audiencia con presencia de todas las autoridades del Estado peruano, todos los sectores, y esto también llevó a una discusión y nuevamente esta audiencia debe emitir un informe que hasta el día de hoy no es todavía público, ¿no? Frente a eso también debemos precisar que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? No la Comisión, sino la Corte, ha emitido una opinión consultiva, la opinión consultiva 03225 de 29 de mayo del año 2025, sobre el tema de la emergencia climática y derechos humanos. En esa opinión consultiva concretamente dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que la regresividad en materia ambiental, y esto es una regresión, ¿no? Porque si ya el Estado peruano decidió proteger estos espacios y dice voy a regresar, voy a desproteger porque necesito a desarrollar actividad extractiva, en la práctica es una violación de la obligación de progresividad que tienen los estados en materia ambiental, sobre todo cuando las decisiones no se basan en datos científicos ni en criterios razonables de proporcionalidad y necesidad, ¿no? Nuevamente también lo pongo a consideración. Y lo último que hemos visto es ya el último manotazo de este señor Salguana, congresista por Madre de Dios, que postuló para el Senado y no ha sido electo por Alianza para el Progreso de Acuña, ¿no? Y vamos a ver seguramente su insistencia en aprobar este tipo de iniciativas porque ya se va, ¿no? Y otras iniciativas como pretender otorgar concesiones a mineros de Madre de Dios donde está suspendido, solo con un reinfo vigente y además con haber presentado un instrumento ambiental. Es decir, el señor pretende que se otorgue concesiones en Madre de Dios, donde el día de hoy está suspendido cualquier otorgamiento de concesiones a mineros con reinfo y que no hayan hecho más esfuerzo que contratar una consultora y les elabore un instrumento ambiental y solo sea presentado, ni siquiera esté aprobado, ¿no? Y esto es un precedente nefasto también para todo el país y para el sistema de concesiones. Este señor Salguana presentó el proyecto de ley que se llama así, que declara de interés y prioridad estratégica nacional el desarrollo de la cuenca gasífera de Madre de Dios para fortalecimiento de la seguridad energética del Perú y del desarrollo de la Amazonía. Ojo, este proyecto de ley, si bien dice declara de interés nacional o prioridad nacional, en concreto, que ha sido recientemente derivado a la Comisión de Energía y Minas y a la Comisión de Economía, no ha ido a la Comisión de Ambiente, que debiera ser lo pertinente, ¿no? Señala en el artículo 4, dice autorización excepcional para el desarrollo de actividades gasíferas. En el artículo 4 dice se autoriza de manera excepcional el desarrollo de actividades de exploración, explotación de recursos gasíferos en el área estrictamente indispensable para la ejecución dentro del Parque Nacional El Manu. Debemos precisar que los parques nacionales son zonas de protección intangible, estricta, que no puede haber ninguna actividad extractiva, ¿no? Luego dice en el Parque Nacional Baguaja-Sonene y en la Reserva Comunal Amaracaeri, cuando dichas actividades formen parte del desarrollo estratégico de la cuenca gasífera de Madre de Dios. La presente autorización constituye una excepción específica al régimen establecido en la Ley de Áreas Protegidas y se ejecuta conforme a la Ley Orgánica de Hidrocarburos y demás normativa aplicable. Las actividades autorizadas deberán limitarse estrictamente al área necesaria para su ejecución y contar previamente con la zonificación correspondiente, la adecuación de instrumentos de gestión ambiental, la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, comunidades campesinas, población local del área de influencia y contar con correspondientes autorizaciones. Bueno, nuevamente, esto es un mecanismo de regresión ambiental, de desprotección y de retroceso en protección ambiental nuevamente, ¿no?
Pero esto ha venido ya cocinándose de larga data, ¿no? El congresista Salguana no lo pudo hacer cuando estuvo de presidente y pidió que otro congresista, Flores Sancachi, me parece que también luego se sumó a su bancada, y fue creo que la condición para que sume a su bancada, también presentó un proyecto muy similar, ¿no? Y esto también se ve en el accionar que ha tenido con distintos espacios, con cierto sector privado, ¿no? La Sociedad Peruana de Hidrocarburos, como lo muestra en la misma página del Congreso de la República, ¿no? Miren, aquí tenemos esto y nuevamente algunos dirán, pero si tenemos el gas, necesitamos extraerlo. Mucho se habla en el mundo y en el país de un proceso de transición energética en el mundo en algún momento, bueno, antes de la crisis mundial y de las guerras que vivimos, emprendimos, creo que a nivel mundial, un proceso de transición a energías más limpias, de dejar los combustibles fósiles, ¿no? Esto obviamente se ha visto truncado por las guerras, pero nuevamente el Perú, en vez de avanzar hacia el uso de la energía limpia, que es ilimitada y que el Perú tiene un gran potencial, sigue apostando por hacer lo mismo, ¿no? Cuando en gran parte de los países del mundo han dejado o pretenden dejar ya el uso de los fósiles. Esto también nos muestra las reflexiones o la capacidad de reflexión de nuestras autoridades de seguir viendo un proceso de no de sostenibilidad, sino simplemente de hacer lo mismo y no de transformar nuestra matriz energética, lamentablemente, sin que, bueno, y sobre todo sacrificando la protección de nuestros espacios, de nuestro patrimonio natural, ¿no? En general, ¿no? Esto respecto de los hidrocarburos y áreas protegidas. Y luego ayer hablaba también de que las áreas protegidas siempre están en una amenaza, ¿no? Dicen que estas limitan la inversión, que impiden la infraestructura, ¿no? Y usualmente la gente todavía piensa que para poder conectarnos tenemos que hacer carreteras, cuando hay evaluaciones económicas y técnicas que nos demuestran muchas veces que es inviable por los costos, por el mantenimiento y de lo que esto representa, ¿no? Este es un proyecto de ley, pero son en la práctica varios proyectos de ley de varios años para conectar vía terrestre Puerto Esperanza Purús en Ucayali con Iñapari en Tahuamanu, Madre de Dios, ¿no? Para nadie creo que es raro y debemos incidir siempre esto, la pésima situación en la que viven la población en general, no solo indígena, la población en general en las zonas de frontera, donde el analfabetismo es alto, ¿no? Donde la escolaridad también es compleja, vemos cifras, ¿no? Donde las mujeres y los niños tienen mayores carencias para aprender a leer y a escribir, y donde los niños de las comunidades nativas ni siquiera reciben educación. Y esto creo que es un tema central, serio, que ojalá los nuevos diputados y senadores y también las nuevas autoridades que hayamos elegido bien o mal asuman un rol sobre lo que eso representa, ¿no? Por ejemplo, en Puerto Esperanza, en Purús, niños de diferentes grados son instruidos en una sola aula, esta es educación de aulas unidocentes, ¿no? En la provincia de Purús existen o existían 44 docentes para 36 institutos educativos, casi uno por institución educativa, ¿no? Y obviamente al ser una zona distante que no tiene conectividad fácil, los sobrecostos de los alimentos son extremadamente altos, ¿no? En el combustible ni que se diga, ni en el cemento, porque si todo es aéreo, obviamente es extremadamente caro, ¿no? Y cuando hablo de Puerto Esperanza, estoy hablando de este puntito que está aquí, casi en este cachito que aparece hacia el Brasil, ¿no? Y Puerto Esperanza está rodeado por la Reserva Comunal Purús, por el Parque Nacional Purús, que alberga la Reserva Territorial para Indígenas en Aislamiento Mashcopiro, para la Reserva Territorial de Madre de Dios también, ¿no? Y obviamente siempre ha habido un intento para decir, bueno, conectemos Puerto Esperanza con Iñapari, pero curiosamente tiene que atravesar una reserva comunal, tiene que atravesar un parque nacional, tiene que atravesar una reserva para indígenas en situación de aislamiento, que ya la Comisión Interamericana en el pasado ha otorgado medidas cautelares para que el Estado proteja a la población de la Reserva Territorial de Madre de Dios, concesiones forestales que funcionan bien, y al otro lado de la frontera en el estado del Brasil, ¿no? Tenemos parques estaduales,
reservas para ecológicas, ¿no? Centros de protección de cabeceras, reservas para indígenas también en situación de aislamiento. Entonces, si vemos estas láminas, vemos reservas territoriales, ¿no? Y una figura bastante compleja para poder, de alguna manera, cuando alguien dice, bueno, construyamos una carretera y la carretera va a ir en la línea de frontera para llegar hasta Iñapari, puede sonar muy fácil, pero los costos de crear una carretera en un bosque primario, donde obviamente no hay seguridad en la tenencia de la tierra y la infraestructura terrestre poco planificada puede generar más bien mayores problemas, nos muestra también, ¿no? Esta situación, ¿no? Eh, Miren, y en esa línea tuvimos distintas iniciativas en distinto tiempo, y uno lo puede seguir también históricamente, ¿no? Iniciativas para construir carreteras. Yo recuerdo esta iniciativa 1436 del año 2005, que propone declarar de necesidad y utilidad pública la construcción del eje vial nacional Iñapari-Purús. Esta es una iniciativa del, si mal no recuerdo, de un ex congresista Roger Santamaría, ¿no? Del Águila, de Ucayali. Después de eso tuvimos el proyecto 1295-2006 del congresista José Macedo Sánchez, también de Ucayali, ¿no? Que eran dos artículos concretos, incorpores el eje vial y bla, ¿no? Y luego el proyecto de ley 1035-2011, ¿no? Sobre que se denominó ley que declara de necesidad pública y prioritario interés nacional la conectividad terrestre de la ciudad de Puerto Esperanza en la provincia fronteriza de Purús, en la región Ucayali, con la ciudad de Iñapari, en la provincia fronteriza de Tahuamanu, región Madre de Dios, por medio de una carretera o línea férrea que una Puerto Esperanza, capital de Purús, con la ciudad de Iñapari, capital de Tahuamanu. Esa era la iniciativa del congresista Tubino, uno, ¿no? Y obviamente el congresista, esto sale en el comercio y dice, ¿no? De Puerto Esperanza a Iñapari, una ruta que atravesaría áreas protegidas, y aquí muestra el mapa de lo que representa. Y cuando uno ve, a veces la realidad todavía subsisten estas autoridades religiosas, ¿no? Y este señor, yo siempre cuestiono, ¿no? Que este señor, que es un ciudadano extranjero, que es un sacerdote, ¿no? Pretenda cuestionar las decisiones que el Estado peruano ha tomado. Por ejemplo, pretendía y cuestiona de manera constante que el Estado haya establecido el Parque Nacional Purús. Dicen que este parque se les ha dado a las ONGs que se enriquecen producto del carbono, que es mentira, porque no hay ningún proyecto de carbono en la zona, ¿no? Y obviamente creo que uno tiene que ser respetuoso de las decisiones del Estado, y sobre todo porque todavía subsiste en cierto sector de la iglesia, pese a todos los avances y a los pasos que ha dado, que ha cambiado la visión de una iglesia tradicional, de seguir viendo a los indígenas como almas que requieren ser salvadas, ¿no? Miren este pequeño audio que les comparto de lo que dice este sacerdote en una radio que controla y casi es una de las principales autoridades en Purús. Pero la esperanza cristiana no es solo una carretera, es la carretera que me lleva al cielo. Vale. Y si tú no has tenido ni una carretera en la tierra, al menos tendrás la carretera en el cielo, ¿no? ¿Cómo se llama la carretera en el cielo? A ver, profesora Lorena, ¿cómo se llama la carretera que va al cielo? Pero ustedes no están acostumbrados a pensar religión. Es muy fácil. ¿Quién ha dicho yo soy el camino? Nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo ha dicho, Dios es muy lejano, Dios. Camino. Jesucristo vino a la tierra a decirte, yo soy el camino, yo soy la carretera. El que no camina por mí no llega al Padre. Felipe, acuérdate, sin mí no te vas a extraviar, te vas a perder en el monte. El que no va por mí no llega al Padre. El que tenga oído que oiga, estamos en la parte final. Entonces, bueno, yo voy a pasarme este video, ¿no? Pero cuando uno escucha eso, ¿no? Esa lógica a veces que puede sonar bien y uno tiene que analizar, ¿no? Quien no tiene carretera en la tierra, menos en el cielo, tiene a veces un mensaje, una implicancia tremenda, ¿no? Entonces, nuevamente yo, con mucho respeto, siempre digo, no, creo que toca reflexionar y sobre todo dejar que la ciencia, la evidencia, haga que tomemos decisiones, pero decisiones entre los peruanos. Seguramente este sacerdote tiene mucho tiempo viviendo en el Perú, pero nuevamente, bueno, creo que los peruanos decidimos finalmente qué medidas debemos tomar en nuestro territorio, ¿no?
Y en esa línea, el congresista Tubino, que fue el autor de esta primera iniciativa, ya última, ¿no? Una entrevista dice, ¿dónde está la ley que prohíbe una vía en áreas protegidas del Purús? Este señor, lamentablemente, las leyes hay que leerlas de manera integral, lee una partecita, ¿no? Y dice que, bueno, debe haber opinión, de compatibilidad, lo que fuese, pero se olvida de leer el artículo que señala que las áreas de uso indirecto, como son los parques nacionales, está prohibida la transformación de estos espacios, ¿no? Entonces, nos muestra también una realidad bastante distinta, difícil, y uno cuando ve el contexto de Puerto Esperanza, de la población distante, ojo, no quiero que nos olvidemos de lo que vive la población, pero es una realidad muy similar en el Yurúa, en Colonia Angamos, en el norte, y casi las fronteras de nuestro país están olvidadas. Cosa distinta cuando uno va al otro lado en la frontera en Santa Rosa do Purús, ¿no? Donde hay infraestructura, servicios, y basta ir lo que vimos hace poco, ¿no? Toda casi una guerra con Colombia, que nunca habíamos tenido una situación de diferencias, ¿no? Tan abiertas en el último tiempo, cuando unas autoridades colombianas dicen que la isla Santa Rosa es de, de Colombia y no de Perú, cuando claramente para los colombianos y para todos es un territorio peruano, ¿no? Uno cuando va a la triple frontera donde está Tabatinga, Santa Rosa y Leticia, uno, de verdad que yo me quedo sorprendido de la realidad de nuestro país, ¿no? Leticia con aeropuerto, infraestructura, vehículos, transporte, ¿no? En Tabatinga muy similar con otro aeropuerto, y Santa Rosa una vía pequeñita donde solo transitan motocars, un puerto totalmente destruido, ausencia de autoridad, y esa es lamentablemente la realidad de nuestro país, ¿no? Que no solamente es la realidad de Purú, sino de todo el resto de nuestro territorio, lamentablemente, y las autoridades poco o nada hacen, ¿no? Entonces este congresista dice, no, no hay ninguna ley que me prohíba hacer una vía en áreas protegidas. Bueno, simplemente si yo leo lo que me conviene o lo que me parece, ¿no? Obviamente voy a tener también una posición similar, ¿no? Y en esa línea, cuando él empieza a avanzar con su proyecto de ley, el proyecto dice, declárese necesidad pública e interés nacional la conectividad terrestre de la ciudad de Puerto Esperanza en la provincia de Purús, departamento Ucayali, e Iñapari en provincia de Tahuamanu, departamento de Madre de Dios, garantizándose la protección de la biodiversidad, como si decir, garantícese la protección de la biodiversidad, ya está, ¿no? Luego dice, autorice al Poder Ejecutivo y gobiernos regionales locales, en el marco de sus competencias, implementar estudios técnicos, sistemas de control para garantizar y proteger la biodiversidad, así como la intangibilidad de los parques nacionales y áreas protegidas dentro del marco legal vigente. Ojo, la intangibilidad está siendo afectada por lo que pretende hacer o en esta iniciativa, ¿no? Y luego también yo recuerdo haber hecho esta infografía, ¿no? Que pretendía desarrollar la carretera, y lo que vemos allí, más allá de la altísima riqueza de esta zona, es que el interés mayoritario de ciertos actores y sectores es el aprovechamiento de los últimos rodales de caoba y cedro que allí existen, ¿no? Y uno dice, bueno, quizá el interés legítimo, no, se utiliza esa necesidad de la población para mover, ¿no? Y no podemos dejar de mencionar, yo he tratado de encontrar y no encuentro por ninguna, ya en este tiempo, como los aviones de la Fuerza Aérea que debieran hacer vuelos cívicos, más allá de transportar personas en estos vuelos cívicos que son de la obligación del Estado, se destinaban para traficar madera de origen ilegal desde Puerto Esperanza hacia la ciudad de Pucallpa, ¿no? Entonces, nuevamente a veces a uno que no nos cuenten algunas historias, ¿no? De esta realidad que termina afectando patrimonio de todos nosotros, ¿no? Esto, bueno, obviamente tiene implicancias legales, afectación, hubo rechazo de las organizaciones indígenas, de la Comisión Ambiental de Madre de Dios, no tenía opinión favorable ni del Ministerio del Ambiente, ni del Ministerio de Cultura, ni del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por lo que implica una vía de esta característica, y bueno, no pasó por las comisiones. Estas son las opiniones de los ministerios que declaran no viable, y después de eso recuerdo que Global Witness, una organización británica, emite un informe, ¿no? Que se llama Un arduo camino, y dice cómo la Amazonía peruana y sus pueblos se ven amenazados por el incumplimiento de la ley y los intereses creados que defienden la carretera de Purús.
lo que hace en este informe es de alguna manera señalar que el trasfondo, los intereses, no era propiamente conectar a la sociedad, sino desarrollar o extraer los últimos rodales de caoba y cedro del mundo que existen en esta parte de nuestro país, ¿no? Después de eso, se mantuvo casi ya olvidado el proyecto y luego en el 2016 nuevamente el congresista Tubino presenta un segundo proyecto. Recordemos que el 2016 la bancada fujimorista tenía 75, 76 congresistas, era mayoría, ¿no? Entonces podían aprobar perfectamente esta norma y presentan esta iniciativa que declara de necesidad pública y preferente interés nacional el desarrollo sostenible de la provincia de Purús, priorizando la conectividad terrestre, ¿no? Uno puede ver esta situación y obviamente hay gente a favor, en contra, y estas son unas manifestaciones en contra de la carretera. Y nuevamente uno dice, bueno, ¿cómo debiera ser la conexión con el Purús que está desconectado, ¿no? Y obviamente uno dice, bueno, no hay ríos que drenen desde el lado peruano hacia el Purús que puedan llegar, entonces uno dice, bueno, hagamos propuestas que permitan beneficiar. Y yo recuerdo que en aquel entonces se promovieron vuelos cívicos desde Puerto Maldonado hacia el Purús y con vuelos que valían, no sé si 60 soles, vuelos aéreos, ¿no? Y que obviamente son subsidiados, pero ¿por qué no subsidiar este tipo de servicios a un espacio del territorio que no tiene, que debiera estar en contacto permanente, ¿no? Y esta es la ruta que planteó el Ministerio del Ambiente, una conexión multimodal desde Pucallpa hacia Puerto Esperanza, de Puerto Esperanza hacia Puerto Maldonado, ruta terrestre y luego por carretera en el estado de Brasil y luego ingresar por la interoceánica, ¿no? Entonces, nuevamente, pese a ello, la Comisión de Energía y Minas, perdón, de Medio Ambiente del Congreso aprueba un texto sustitutorio que se llama Ley que declara de necesidad pública y preferente interés nacional el desarrollo sostenible de la provincia de Purús, que me parece una iniciativa bastante particular, ¿no? Y lo concreto dice, ¿no? Esta ley que fue publicada dice, ley que declara de necesidad pública y preferente interés nacional el desarrollo sostenible de la provincia de Purús, priorizando su conectividad multimodal. No está diciendo que sea terrestre, puede ser aérea, por río, dependiendo, ¿no? Y el artículo 1 de esa norma dice, declara ese interés de necesidad pública y preferente interés nacional el desarrollo sostenible de la provincia de Purús en el departamento de Ucayali a fin de promover su integración en condiciones de igualdad con el resto del territorio nacional, priorizándose la conexión multimodal y el irrestricto respeto de las áreas naturales protegidas y los derechos de los pueblos indígenas, en especial de aquellos en situación de aislamiento o contacto inicial. Yo recuerdo que esta ley se aprobó, se publicó en el Diario Oficial del Peruano, ¿no? Y en la semana siguiente llega la gente del CERNAM, dice, hemos recibido la visita de las Fuerzas Armadas, policiales o del Ejército, ya no recuerdo bien, y que nos dicen que tienen que ya planificar cómo van a construir la carretera. Yo les decía, bueno, en esa norma en ningún momento ordena la construcción de una carretera. ¿Y qué está diciendo? Bueno, si esta gente no entiende castellano o está convenida para que puedan interpretar la ley, dice irrestricto respeto de las áreas protegidas. Creo que ese es el término que deben entender, que no se puede construir ninguna vía si voy a hacer un irrestricto respeto, ¿no? De estos espacios. Si ahí yo intervengo, construyo una infraestructura, estoy afectando ese espacio del territorio nuevamente, ¿no? Y obviamente una vulneración. Y así fue, ¿no? Entonces, luego de esa ley aprobada, para mí la lógica es que de verdad este tipo de iniciativas lo que debieran hacer es que el Estado asuma más bien un rol de desarrollo, de promoción de desarrollo sostenible en esta provincia y como en toda la Amazonía, y sobre todo prioritariamente en las zonas de frontera, ¿no? Luego de esta ley, el congresista Uchuñagua, que yo vi una situación lamentable cuando pasó el COVID, ¿no? En Pucallpa, no tenía atención y literalmente murió casi en la calle, ¿no? Miren, este congresista, después de ello, presenta esta iniciativa que se llama Ley que declara de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en la región Ucayali. Esta ley se aprobó justo después que vino el Papa al país, al Perú, y pasó, se aprobó, no fue observada, y luego la Federación de Madre de Dios de los Pueblos Indígenas
presentó una solicitud ante la Secretaría del TLC argumentando que el Estado peruano no había aplicado de manera efectiva el respeto de su propia legislación, y obviamente esto fue admitido, y esto en el marco del Tratado de Libre Comercio entre el Perú y los Estados Unidos, tiene corresponsabilidad o responsabilidad para las autoridades. Y yo justo estaba pensando en esta presentación y digo, bueno, miren, estos son los Estados Unidos, esto es Canadá, y al otro lado, casi desconectado del territorio, está el estado de Alaska. Entonces, ¿cómo funciona la conexión de Estados Unidos con su otro estado, Alaska, que está mucho más al norte? Pues con vuelos directos. La mayoría parten de ciudades como Seattle, Portland, Minneapolis o Chicago, ¿no? Aeropuertos. Entonces, ¿por qué tenemos que seguir pensando como siempre? ¿Por qué no tenemos, el Estado no puede tener, si está la Fuerza Armada, la Fuerza Aérea, pues deben servir para que se generen beneficios para la población, no para promover actividades ilícitas o para aprovechar la infraestructura del Estado para alquilar los equipos para otro fin, ¿no? Nuevamente vemos aquí que hay respuestas, pero eso demanda que, bueno, en principio la autoridad y el gobierno nacional asuma un compromiso real sobre lo que representa, ¿no? Entonces, eso les diría. Y luego lo siguiente caso, ¿no? Estamos ya casi las 8 y todavía tengo, creo que como 3 4 casos más, es proyectos de ley para supuestamente de generar desarrollo económico, y este es un caso vinculado a Tumbes, al proyecto binacional Puyango-Tumbes, ¿no? Y lo más curioso es que estamos hablando del año 2014, se supone que la autoridad para proteger las áreas protegidas es el Servicio de Áreas Protegidas y el Ministerio del Ambiente, pero esta iniciativa de desprotección y que ha marcado un precedente nefasto para mí hasta el día de hoy, es por primera vez como surge una ley para desproteger o reducir la extensión de un área natural protegida de un parque nacional. En concreto, el Parque Nacional Cerros de Amotape. Miren, ya si ustedes ven el caso del río Puyango-Tumbes, hemos visto cómo es un río contaminado. Al otro lado de la frontera, en el río Puyango, se desarrollan actividades de minería ilegal que contaminan el río. Los estudios de contaminación por mercurio son alarmantes y hay todo un proceso de larga data de contaminación, ¿no? Entonces, esta contaminación es histórica. Ecuador tiene más de 85 plantas procesadoras de mineral en esta zona de Puyango, que pasan al lado peruano, y se supone que han dicho que se tiene que construir un complejo industrial para poder evitar el impacto de esta actividad, ¿no? Mientras tanto, en el Perú la gente bebe agua contaminada, utiliza esto para los cultivos, y desde hace más de 50 años Ecuador y Perú planean construir presas para dotar de un sistema de irrigación a los agricultores, que se verían en mayor grado beneficiados los agricultores ecuatorianos frente a los peruanos, pero esta infraestructura se realizaría en el Perú. Ojo, ese acuerdo no dice dónde debe estar las represas, en principio, ¿no? Obviamente, si voy a represar aguas con pasivos, contaminadas, vamos a generar un gran pasivo ambiental, ¿no? Y frente a esa inacción del Estado peruano y del Estado ecuatoriano, la Federación de Agricultores de Tumbes demandó en el año 2020 al Estado ecuatoriano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, la comisión admitió la demanda, pero aquí yo me llamo la atención porque esto no está en ningún expediente. He estado buscando en el sistema de la comisión y no señala qué sucedió después de ello, ¿no? Lo cierto es que, bueno, este es el límite fronterizo. El río Puyango se llama en el lado ecuatoriano, cuando cruza la frontera en el Perú se llama el río Tumbes, y pasa por el Parque Nacional Cerros de Amotape, ¿no? Ojo, el Parque Nacional Cerros de Amotape ha sido y sigue siendo un área de interés para las organizaciones criminales. No olvidemos el caso de este grupo criminal de Rodolfo Orellana, que intentó vender cerca de 24.000 hectáreas del parque, ¿no? Investigaron estos casos de intento de venta de estos terrenos de bienes públicos, ¿no? Y antes de celebrar la COP20 de cambio climático, ¿no? Curiosamente, se presentaron proyectos de ley, ¿no? El proyecto de ley 3859, mediante los cuales se pretende recortar por primera vez en nuestra historia, yo digo, nunca antes en el gobierno más dictatorial, de más extremo, se atrevieron a recortar un parque nacional, como es el caso del Parque Nacional
Cerros de Motape, que es un área de protección estricta, ¿no? Y que no permite ninguna modificación y que además constituye patrimonio de la nación y es además el núcleo de la Reserva de Biosfera del Noreste que ha sido reconocida por la UNESCO, ¿no? Y en ese contexto también luego el Poder Ejecutivo presenta un proyecto de ley, el 3940, en el gobierno del presidente Humala, y cuando uno ve el proyecto de ley está firmado por el Ministerio del Ambiente y por el CERNAM. Yo digo, qué curioso, ¿no? Porque el mensaje público era, no, el Estado peruano está cumpliendo sus obligaciones que asumió con el Estado ecuatoriano. Bueno, el Ministerio del Ambiente no es responsable de la política exterior, en todo caso la Cancillería. O si que yo quiero promover actividades productivas de tierras agrícolas, el Ministerio del Ambiente tampoco es el ente o la autoridad en materia agrícola, ¿no? Entonces, nuevamente llama la atención esa situación. Y lo más curioso es que quienes firman ese proyecto de ley, antes, en otras opiniones, habían señalado que la existencia de proyectos de irrigación en el parque no son compatibles con la existencia del área natural protegida, ¿no? Y obviamente, ¿cómo voy a represar aguas del río Tumbes que vienen contaminadas por mercurio y voy a generar actividades económicas? Este represamiento de aguas puede alterar o generar cambios en el microclima, entre otras implicancias en la zona, ¿no? Pero aquí el mensaje constante era, no, estamos honrando un compromiso del Estado peruano con el Ecuador, que nos comprometimos hace 50 años a represar las aguas para generar actividades de irrigación, ¿no? Pero cuando uno dice, ok, usted se está cumpliendo una obligación, pero está incumpliendo las obligaciones asumidas en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica, en el marco del Convenio sobre Patrimonio Mundial Natural, está incumpliendo el acuerdo de promoción comercial entre el Perú y los Estados Unidos, que prohíbe que para promover inversión o desarrollar inversión se reduzcan los niveles de protección ambiental alcanzados, de acuerdo al artículo 18 del capítulo de medio ambiente del TLC, ¿no? Y distintos investigadores planearon y presentaron su rechazo a esta situación, organizaciones también, ¿no? La Defensoría del Pueblo en aquel entonces también manifiesta su rechazo a esta iniciativa, ¿no? Y yo tuve bien hacer una campaña solicitando, recolectando firmas y que fueron alcanzadas a la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, ¿no? Justo logré como 2000 firmas y tantas, ¿no? Y pidiendo al Congreso archivar esta iniciativa, ¿no? Y el congresista este señor que ya me olvidé, ¿no? Era el autor de este proyecto en Tumbes, ¿no? Merino, ¿no? Presentó esta iniciativa y obviamente estaba hablando a favor de ello. Y en distintos medios nos presentan parque amenazado, ¿no? Pero finalmente la Comisión de Ambiente del Congreso de la República aprueba este dictamen y plantea, ¿no? Todas las opiniones que se han recibido, incluso recoge la opinión mía de Ciudadanos César y Pensa, ¿no? Y ellos obviamente dicen, este proyecto va a generar beneficios para toda la sociedad, ¿no? Va a generar obviamente fuentes de trabajo, incorporación de nuevas áreas agrícolas, mejoramiento de áreas agrícolas, mejora de la calidad de productos agropecuarios, al aumento de la producción, el incremento del ingreso de agricultores, la deserción de la actividad agropecuaria, entre otros. Obviamente nadie niega esos beneficios, ¿no? Y nuevamente nos vemos que ese proyecto, esa presa de embalse Matapalo, se superpone con el Parque Nacional Cerros de Amotape en 277 hectáreas. Que quizá la extensión del parque es un puntito, pero el precedente jurídico que genera este tipo de iniciativas es totalmente nefasto, ¿no? Y bueno, finalmente se aprobó este proyecto de ley que por primera vez recorta el Parque Nacional Cerros de Amotape en 483 hectáreas, ¿no? Y nuevamente se aprueba yo en septiembre de 2015 y bueno, nuevamente uno puede ver todas estas iniciativas, los votos que se dieron en aquel entonces, ¿no? La Defensoría también advirtió que este proyecto pone en riesgo, pero eso no se queda ahí, ¿no? Ya, miren, ese precedente nefasto, en noviembre del 2020, el congresista Napoleón Puño presentó un nuevo proyecto de ley que buscaba un nuevo recorte del Parque Nacional Cerros de Amotape, esta vez en otras 441 hectáreas, pero ya no solamente del Parque Nacional Cerros de Amotape,
sino también en el área de conservación regional, Angostura faical. Nuevamente, a veces los malos ejemplos terminan copiándose y terminan afectando, ¿no? Entonces, eso podemos verlo, ¿no? Y luego, yo quisiera pasar luego a otro proceso bastante interesante de, vamos a hablar sobre cómo se establecen, de alguna manera conocer un parque que para mí es uno de los más bellos también del país. Bueno, todos son maravillosos, que es el Parque Nacional Sierra del Divisor. Les voy a compartir un pequeño video también para que podamos verlo y luego continuamos, por favor. Llame a todos los que estén en su casa, llame a sus amigos porque va a conocer la Sierra del Divisor, un paraíso que queda en nuestra frontera, un lugar donde la mayor parte de nosotros no ha llegado y probablemente no tendremos la suerte de llegar, pero que gracias esta noche a Cuarto Poder usted podrá conocer. Vea el reportaje de Luis Miranda. Un bosque que se pierde hacia el infinito, montañas que no pertenecen a la cordillera andina, sino a formaciones más antiguas aún, y que atestiguaron las formas más remotas de vida en Sudamérica. Y coronando esta magnífica zona reservada del Perú, una montaña perfecta, un prodigio que sorprende a propios y extraños, un cono de piedra que emerge de la llanura amazónica virgen y desafía la lógica. Una formación que tiene la misma majestuosidad del Alpamayo, solo que no la cubre la nieve, sino bosques jamás profanados por el hombre moderno. Estamos ante un prodigio de la tierra que se ubica en la frontera con Brasil y en el límite de las regiones Ucayali y Loreto. Un tesoro que los peruanos tenemos la obligación de cuidar y defender de los intereses económicos que van destruyendo la Amazonía. Esto es la Sierra del Divisor, una isla de montañas en la selva baja, una zona reservada de 1,5 millones de hectáreas que Cuarto Poder visitó para registrar imágenes de una zona remota donde, entre impresionantes formaciones geológicas, viven los Isconahuas, uno de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Aquí las cataratas son fuentes de aguas termales exquisitas y ciertas rocas segregan azufre que sirven de alimento a los papagayos. Aquí existen zonas manejadas por el pueblo Shipibo Conibo que podrían convertirse en un tesoro turístico siempre que se tenga el mayor de los cuidados. Estas montañas tienen muchísimo valor porque desde esas cumbres nacen ríos, quebradas, que abastecen de agua a centros poblados que están en las partes bajas, traen pescados y sirven medio de transporte para su vida. Y además de ello, estas montañas permiten una serie de características climáticas y de suelos que ayudan a que las especies evolucionen. Técnicamente se le llama especiación, y esta especiación podría ser el origen de nuevas especies, de plantas, de animales. ¿Por qué no? Podrían ser cura para alguna de las enfermedades que hoy en día no se conocen, ¿no? Iniciamos la visita de la Sierra del Divisor con un sobrevuelo que empieza en Contamana, Loreto, y que rápidamente alcanza el área reservada. Los indígenas le llaman también la tierra de los hombres bravos. Es impresionante ver montañas en una zona donde se supone que solo hay llanura amazónica. Pero mire, aquí hay cerros que no son los Andes de la selva, son nuestras montañas desconocidas. Y aquí, donde las lagunas se empozan entre mesetas y cerros arropados de verdor, viven nuestros compatriotas isconahuas, se esconden del hombre moderno y no podemos verlos porque están en constante movimiento. Increíblemente, un proyecto estatal plantea la devastación del área para crear una carretera que una Pucallpa con ciudades del Brasil. Actualmente el Estado, a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es el CERNAM, preside una comisión técnica nombrada por resolución ministerial, donde participan varios sectores de la sociedad civil y del sector público, y entre todos estos actores, CERNAM está liderando un proceso participativo para que se puedan dar acuerdos para establecer de una vez los límites de este parque nacional, que es una de las últimas etapas que están pendientes para que el Estado pueda tomar la decisión de categorizarla como un parque, ¿no? Ese mismo día, después de almorzar en Contamana,
viajamos en un transporte acuático por el río Ucayali hacia el poblado Shipibo-Conibo de Nuevo Canchayagua. El objetivo de llegar aquí es quedarnos a dormir para partir muy temprano hacia un lugar de inusitada fuerza volcánica. Los shipibos apoyan la creación de un parque nacional intangible sobre esta zona, pero primero desean la titulación de sus tierras para quedar fuera del área estatal. Ellos conforman una asociación de pueblos que saben que solo un área natural protegida permitirá la renovación constante de las especies que les sirven de alimento. Hay una altísima posibilidad de que se encuentren muchas especies que aún no han sido registradas y otras especies que estén en proceso de adaptación, porque hay condiciones especiales como ahí existen aguas calientes, aguas con mucho azufre, que hacen que las especies se vayan adaptando y durante largo tiempo adaptándose va sufriendo un proceso de especiación. O sea, quiere decir que aquí se están formando nuevas especies. No sabemos eso a ciencia cierta, pero existe es una gran posibilidad. Tenemos otra cordillera más en el Perú que no sabíamos que teníamos. Exactamente, una cordillera completamente amazónica. Al día siguiente, una larga caminata nos lleva hacia estanques de aguas termales rodeadas de una belleza única. Pero sería solo el inicio porque a pocos minutos encontraríamos esto. Lo que hasta hace unos años era un secreto de los shipibos. Una catarata de agua caliente junto a otra catarata, pero de agua fría. Eso es sencillamente increíble. Dos cataratas juntas, una de agua caliente y la otra de agua fría. No podemos dejar que las madereras y otras actividades extractivas arruinen esta maravilla del Perú. Asombroso, único, la naturaleza prodigando fuente de salud y los niños indígenas disfrutando de ella. Luego tendríamos que atravesar un estrecho y peligroso cañón. El objetivo es llegar a esta otra catarata engastada en una especie de cueva. Aquí el agua es tibia y es una delicia recibir masajes bajo esta impetuosa agua temperada naturalmente. Pensar que adentro, en medio de esta área natural, hay muchas otras cataratas como estas, pero hoy basta tanta belleza. El día siguiente nos encuentra en otra zona que bordea al futuro Parque Nacional. Hemos partido de Contamana hacia el área de conservación municipal, llamada Aguas Calientes, que fue recuperada de la tala ilegal y otras atrocidades. Y es que aquí existe una colpa muy especial. Nos hemos escondido en una choza camuflada para contemplar esto que compartimos con ustedes. La visión de un grupo de guacamayos salvajes tomando el desayuno en la colpa de aguas sulfuradas. Las preciosas aves reciben importantes nutrientes de esta fuente de agua. Hace unos años los guacamayos se habían ido porque los taladores casi destruyen el hábitat. Hoy, luego de que el Cernam establezca su presencia con guardaparques, las tímidas aves han regresado y nos ofrecen un espectáculo por el que los turistas bird watchers invierten miles de dólares, solo para tomar fotos. Bueno, aquí hemos estado en este punto de observación que mira fijamente a la colpa. Hemos estado desde las 6:30, 7 de la mañana. Hasta ahora. Uy, perdónenme. Llame a todos los que estén. Una carretera que una Pucallpa con ciudades del Brasil. Actualmente el Estado, a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es el CERNAM, preside una comisión técnica nombrada por resolución ministerial, donde participan varios sectores de la sociedad civil y del sector público, y entre todos estos actores, CERNAM está liderando un proceso participativo para que se puedan dar acuerdos para establecer de una vez los límites de este parque nacional, que es una de las últimas etapas que están pendientes para que el Estado pueda tomar la decisión de categorizarla como un parque, ¿no? Ese mismo día, después de almorzar en Contamana, viajamos en un transporte acuático por el río Ucayali hacia el poblado Shipibo-Conibo de Nuevo Canchayagua.
El objetivo de llegar aquí es quedarnos a dormir para partir muy temprano hacia un lugar de inusitada fuerza volcánica. Los shipibos apoyan la creación de un parque nacional intangible sobre esta zona, pero primero desean la titulación de sus tierras para quedar fuera del área estatal. Ellos conforman una asociación de pueblos que saben que solo un área natural protegida permitirá la renovación constante de las especies que les sirven de alimento. Hay una altísima posibilidad de que se encuentren muchas especies que aún no han sido registradas y otras especies que estén en proceso de adaptación, porque hay condiciones especiales como ahí existen aguas calientes, aguas con mucho azufre, que hacen que las especies se vayan adaptando y durante largo tiempo adaptándose va sufriendo un proceso de especiación. O sea, quiere decir que aquí se están formando nuevas especies. No sabemos eso a ciencia cierta, pero existe es una gran posibilidad. Tenemos otra cordillera más en el Perú que no sabíamos que teníamos. Exactamente, una cordillera completamente amazónica. Al día siguiente, una larga caminata nos lleva hacia estanques de aguas termales rodeadas de una belleza única. Pero sería solo el inicio porque a pocos minutos encontraríamos esto. Lo que hasta hace unos años era un secreto de los shipibos. Una catarata de agua caliente junto a otra catarata, pero de agua fría. Eso es sencillamente increíble. Dos cataratas juntas, una de agua caliente y la otra de agua fría. No podemos dejar que las madereras y otras actividades extractivas arruinen esta maravilla del Perú. Asombroso, único, la naturaleza prodigando fuente de salud y los niños indígenas disfrutando de ella. Luego tendríamos que atravesar un estrecho y peligroso cañón. El objetivo es llegar a esta otra catarata engastada en una especie de cueva. Aquí el agua es tibia y es una delicia recibir masajes bajo esta impetuosa agua temperada naturalmente. Pensar que adentro, en medio de esta área natural, hay muchas otras cataratas como estas, pero hoy basta tanta belleza. El día siguiente nos encuentra en otra zona que bordea al futuro Parque Nacional. Hemos partido de Contamana hacia el área de conservación municipal, llamada Aguas Calientes, que fue recuperada de la tala ilegal y otras atrocidades. Y es que aquí existe una colpa muy especial. Nos hemos escondido en una choza camuflada para contemplar esto que compartimos con ustedes. La visión de un grupo de guacamayos salvajes tomando el desayuno en la colpa de aguas sulfuradas. Las preciosas aves reciben importantes nutrientes de esta fuente de agua. Hace unos años los guacamayos se habían ido porque los taladores casi destruyen el hábitat. Hoy, luego de que el Cernán establezca su presencia con guardaparques, las tímidas aves han regresado y nos ofrecen un espectáculo por el que los turistas bird watchers invierten miles de dólares, solo para tomar fotos. Por aquí hemos estado en este punto de observación que mira fijamente a la colpa. Hemos estado desde las 6:30, 7 de la mañana, hasta ahora que son las 9:30. Sierra del Divisor presenta 18 especies de primates de los 33 que hay en la Amazonía. Hay unas 300 especies de aves y en un inventario rápido se halló 1000 tipos de vegetales, de los cuales unas 12 eran desconocidos por la ciencia. De aquí mismo caminamos por parajes extraordinarios. La selva ofrece belleza a cada paso. Los últimos tramos son complicados pero superables, porque nuestro objetivo es llegar al fondo de un estrecho cañón de piedra y selva donde existe una catarata viva. La catarata se llama el llanto de la anaconda, y no es solo una caída de agua en un tazón de piedra natural, sino uno de esos templos de la naturaleza donde los hombres antiguos conocían lo divino. Pero volvamos a nuestro primer sobrevuelo. Miremos esta maravilla desde arriba. Definitivamente lo más impresionante desde el aire es el inmenso cono de piedra o pan de azúcar que simboliza la majestuosidad de la Sierra del Divisor. Estas montañas crean condiciones que dan pie a la formación de vida con características únicas. Mira, yo he visto muchas fotos, muchos mapas.
Vamos a cortarlo para continuar, bueno, este proceso, ¿no? De esta área. Y luego vamos a ver el tema de las áreas de conservación regional. Justo acabo de ver tiempo y no nos va a alcanzar para ver lo último, así que por favor. Las áreas de conservación regional, ya vimos las áreas nacionales. De acuerdo al marco jurídico, las áreas de conservación regional son áreas de uso directo, donde sí se permite el aprovechamiento de los recursos, se puede explorar y reconocer también que pueden proteger nuestro patrimonio natural. El plan director último plantea que las áreas de conservación regional deben ser establecidas en tierras del Estado, en sitios donde no se hayan otorgado derechos exclusivos y excluyentes, y en el caso contar con el consentimiento de los poseedores de estos derechos. Esto incluye todo tipo de derecho real, inclusive a concesiones. Es importante precisar además que la existencia de derechos no impide establecer un área de conservación regional. Entonces, las áreas de conservación regional se establecen con carácter definitivo a través de un decreto supremo, son áreas complementarias al SINAMPE, son patrimonio de la nación, son administradas por los gobiernos regionales, su establecimiento respeta derechos reales, respeta derechos previamente adquiridos y son áreas de uso directo. Hay que tener claro eso de uso directo. No estamos hablando de parques nacionales, sino de áreas donde se puede aprovechar los recursos naturales concretamente, ¿no? La única institución que puede iniciar y liderar el proceso es el gobierno regional a través de las áreas establecidas, y en este proceso debe consultarse e involucrarse el CERNAM desde el inicio de un proceso. Y es sumamente importante que todos los actores, los titulares de derechos, estén familiarizados y formen parte de este proceso desde el inicio, ¿no? Frente a esta situación del área de la figura de área de conservación regional, debemos señalar el caso de Cordillera La Escalera, y para esto tuvimos una sentencia el año 2007 del Tribunal Constitucional a raíz del cuestionamiento que se da en San Martín para el desarrollo de la actividad de hidrocarburos, ¿no? Y justamente la sentencia del Tribunal Constitucional declara fundada la demanda, dice, en consecuencia queda prohibida la realización en la última fase de la etapa de exploración o la etapa de explotación dentro del área denominada Cordillera de la Escalera hasta que no cuente con un plan maestro. Hasta ahí el plan maestro siempre tenía que tener la aprobación de la autoridad nacional, ¿no? Y nos dice en la sentencia que puede reiniciar la actividad una vez que éste haya sido elaborado y se establezca la compatibilidad entre la actividad de exploración y explotación con los objetivos de conservación del área. En caso que se encuentre en ejecución la última fase de la etapa de exploración y la etapa de explotación, dichas actividades deben quedar inmediatamente suspendidas. Eso es lo que dice esta sentencia del TC. Y bueno, esta es Cordillera La Escalera, que para mí es un ecosistema fundamental, sobre todo en la región San Martín, ¿no? Pero obviamente el marco jurídico nos dice que es un área de uso directo, pero el plan maestro que pretendían o que insistían en el gobierno regional de San Martín aprobar es casi que en la práctica esta se convierta en un área protegida de uso indirecto, es decir, casi un parque nacional. Todo lo verde son, bajo la zonificación, zonas de uso indirecto donde no se pueden tocar, no se pueden aprovechar los recursos, pese a que el marco jurídico señala que estas áreas son de uso directo, ¿no? Entonces, frente a ello, debemos recordar la historia. Este señor, perdón, ya me olvidé el nombre, Villanueva, César Villanueva, que había sido gobernador e impulsador de estas medidas en el tribunal de alguna manera, llega a ser congresista y presenta distintas iniciativas para que se modifique la ley de áreas protegidas que le permita de alguna manera bloquear cualquier desarrollo de la actividad. Ojo, yo siempre digo, las figuras de conservación, nos guste o no, no están para bloquear o ser mal utilizadas para bloquear actividades productivas o extractivas. Y esto lo digo con mayor transparencia porque luego tenemos problemas tremendos cuando esto sucede, ¿no? En esa línea, este congresista presenta una iniciativa para invitar el desarrollo de la actividad de hidrocarburos, ¿no? Y esto se termina, de alguna manera, no avanza la iniciativa en el Congreso de la República, pese a la insistencia de poner en debate esta iniciativa, ¿no? Y cuando, Vizcarra, historia, ¿no? Asume la presidencia después de la salida del expresidente Kuczynski,
Su primer premier es el congresista Villanueva, ¿no? De San Martín, y desde su posición este señor decide modificar, ya no a través de una ley, sino a través de un decreto supremo, el reglamento de la ley de áreas protegidas. Y en esa línea, el gobierno regional de San Martín y el CERNAM acuerdan la modificatoria del decreto supremo para aprobar el plan maestro de Cordillera a la Escalera, ¿no? Entonces, uno puede ver cómo desde su posición, luego con este decreto supremo, se cambian las reglas. Dicen una situación, bueno, no vamos a ver el video también aquí, pero lo cierto es que luego se aprueba este decreto supremo, el 008-2009, MINAM, perdón, se modifica este decreto supremo con el decreto supremo 004-2018 MINAM en el 2018, y la disposición es muy particular, ¿no? Dice el CERNAM y los gobiernos regionales establecerán la zonificación de las áreas protegidas de administración nacional y regional respectivamente en base a los lineamientos y directivas técnicas establecidas con sujeción al marco jurídico, ¿no? Y así, de alguna manera, se deja que sean los gobiernos regionales quienes aprueben su plan maestro y en este caso para aspirar una medida, ¿no? Uno puede decir, bueno, qué importante que se apruebe, ¿no? Que sean los gobiernos regionales que suman ese rol para modificar su plan maestro, pero ¿qué pasa si una región luego decide destinar toda su área, toda la extensión a la explotación o al aprovechamiento de los recursos, ¿no? Entonces, nuevamente, esto a veces, muchas veces nos deja en una situación bastante particular y yo creo que las decisiones deben ser técnicas y el componente político, que es importante, no debería inmiscuirse en el cambio de las normas por el interés particular de un actor, ¿no? Luego tuvimos las áreas de conservación municipal, ¿no? Y recuerden que la ley de bases de descentralización, la ley orgánica de municipalidades, nos dice que los municipios son competentes para preservación y administrar de reservas y áreas naturales protegidas locales, ¿no? Pero tuvimos toda una situación bastante compleja hasta el 2007, cuando distintas municipalidades empezaron a avanzar en el establecimiento de áreas protegidas municipales, áreas de conservación municipal se llamaban, ¿no? ACM, y sucedió que la Municipalidad de San Pablo, en Cajamarca, decidió convertir un sector donde estaban las concesiones de Yanacocha en área de conservación municipal. Para mí la lógica era para bloquear la inversión, pueden decir lo que sea, pero la lógica era esa, ¿no? Y en virtud de esa medida que es arbitraria, que puede ser incluso vulneradora de derechos, ¿no? En aquel momento, en 2007, no teníamos Ministerio del Ambiente, se señala que ya el sistema de áreas protegidas solo lo constituyen las áreas de conservación nacional, las áreas de conservación regional y las áreas de conservación privada. Y no dice absolutamente nada ya de las áreas de conservación municipal, obviamente quedando fuera el SINAMPE, y nos dejó en una situación bastante lamentable todas las iniciativas municipales que habían establecido esto en 2007, ¿no? Y después, el 2017, es decir, 10 años después, el Tribunal Constitucional emite sentencia donde señala que los municipios no son competentes para establecer áreas naturales protegidas y solamente pueden proponerlas. Pero si ya no había marco jurídico, esa sentencia, en vez de clarificar la situación, no nos dice quién es el competente, a qué autoridad se debe proponer, y nuevamente seguimos en una situación bastante adversa, ¿no? Y la sentencia dice que las municipalidades no pueden crear áreas protegidas, y básicamente en esa línea se quedó, pero nos dejó en un vacío, y dicen, pueden solo proponerlas. No nos dice a quién, cuando si no son áreas protegidas, ¿quién las va a recibir la propuesta? ¿Quién las va a dar lineamientos en el gobierno nacional? Nuevamente nos deja en una situación de desprotección. Muchas veces cuando creemos que estamos tratando de imponer figuras para evitar alguna inversión o desarrollo de una actividad, lo que en la práctica estamos haciendo es que más bien haya una medida de respuesta que pone en riesgo más bien la viabilidad, no de una sola área, sino de todo un sistema, y creo que tenemos que ser conscientes de lo que eso representa, ¿no? Entonces, voy a pasarme rápido esto y vamos a pasar a un caso de un área de conservación privada. Miren, voy a tratar de ser sumamente rápido, pero luego tomaremos solo pocas preguntas para poder salir oportunamente a las 9. Okay. Esta es el área de conservación privada, es decir, la propiedad de una persona decide destinarla a conservar diversidad biológica. Estoy hablando del área de conservación privada Panguana, que es a su vez la estación biológica más antigua del país, ¿no?
Panguana está en esta zona, dentro casi entre los Andes y la cordillera del Sira, ¿no? Si vemos en el mapa, en Yuyapichis, en Puerto Inca, en Huánuco, ¿no? Nuevamente, aquí están las imágenes. Esta estación biológica fue fundada en 1968 por la doctora María Kepke y el profesor Hans Wilhelm Kepke, ¿no? Tiene 57 años, es más antiguo que Cochacayo, que fue fundada en el año 1973. Ambos pioneros en la investigación en nuestro país, alemanes que vinieron. La historia es bastante increíble cuando uno lee la vida de Julián Kepke, que fue la sobreviviente del vuelo de Lanza en los 70, ¿no? Esta estación, fundada por la familia Kepke, ¿no? Es la más antigua, en medio del bosque primario de gran biodiversidad. El doctor Hans decía que en 5 años iba a investigar, y cuando fue, descubrió que ni su vida ni las generaciones venideras iban a alcanzar para investigar toda esa altísima riqueza, ¿no? Y lamentablemente el accidente que sufre en un vuelo en los 70, ¿no? El 71, en un vuelo aéreo en Lanza, Julián Kepke, que era la hija de ellos, estudiaba en el colegio Humboldt. Viajan para Navidad hacia la estación, y en medio del vuelo el avión se parte, y es la única sobreviviente, cayó en su silla y salvó, los árboles retuvieron, ¿no? Y logró salvarse, fue la única sobreviviente. Estuvo perdida 11 días en la selva, y luego fue encontrada por unos taladores, ¿no? Entonces, eh, la doctora Kep, que ha hecho el primer reporte de informe de aves de Lima, la primera guía de aves, es un trabajo increíble. Yo soy amigo de Julián Kep, que yo le ayudo en la defensa de la reserva de Panguana, ¿no? Y Julián ha escrito el libro de Cuando me caí del cielo, pero este está traducido en diversos idiomas, y justamente Sophie Turner de Juego de Tronos han comprado los derechos para hacer la vida de Julián sobre el libro Cuando me caí del cielo, ¿no? Panguana es la estación biológica más antigua del país, está ubicada en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira, además es área de conservación privada, y yo ayudé en el 2011 a establecer esta área, Julián. Tenemos una alianza desde los años 60 con el Museo de Historia Natural de la Universidad de San Marcos y con la colección de zoología de Baviera. Tenemos un contrato de acceso a recursos genéticos con el Servicio Forestal, y toda colecta que se realiza respetando el marco jurídico peruano, ¿no? Toda esta biodiversidad que tenemos en la zona, voy a pasarla muy rápido, ¿no? También hay proyectos para recorrer, para mantener, para evaluar el estatus del bosque, ¿no? Parcelas permanentes. Se han identificado todas las especies de árboles y lianas, y hay un recenso repetido de las dimensiones de los árboles. Hay una evaluación del carbono y la estructura forestal permanente, ¿no? Y un proyecto que evalúa también cómo evoluciona el cambio climático en esta zona, ¿no? Esta es una torre de 48 metros por encima del dosel, y forma parte de un proyecto Andes Flux con la Universidad de Beirut, ¿no? Y obviamente hay toda una cadena de estas torres para evaluar el cambio climático a lo largo de la Amazonía, ¿no? En el Perú tenemos en 3 regiones: Madre de Dios en el sur, Huánuco en el centro y San Martín en el norte, en el Parque Sierra del Divisor. Y obviamente nos permite monitorear los avances del cambio climático. Y también hay un transecto altitudinal que va desde la estación, desde los 251 metros hasta las alturas de la cordillera del Sira, para evaluar el registro de flora y fauna y el incremento radial de árboles y lianas a lo largo de ese ecosistema. Panguana y sus alrededores son un verdadero hotspot de biodiversidad. Han sido encontradas 500 especies de árboles, más de 553 especies de aves. Hasta la fecha se han registrado 58 especies de murciélagos, entre ellas una que se conocía solamente en América Central y del Norte de Sudamérica, y Europa, que es más grande, solamente tiene 27, ¿no? Se han registrado esos árboles, especies, hormigas, 170 o un poco más de 170 publicaciones ya elaboradas, muchas de ellas tesis de bachiller, de maestría y de doctorado, tanto nacionales como internacionales. Y esos más de 57 años trabajando y conservando investigación y legando, ¿no? Nos han llevado a una situación alarmante de la presencia de la minería ilegal en la zona, ¿no? Esto, por ejemplo, son imágenes de cómo ha avanzado el año pasado nada más. Esta es la presencia, cada puntito es una maquinaria de minería ilegal en la zona. Toda esta zona es Panguana, ¿no? Y miren cómo avanza la minería ilegal con mineros ilegales armados, con maquinaria pesada, ¿no?
Y nuestros vecinos, bueno, son la comunidad Asháninka de Pampas Verdes. Esto era en el 2022 y esto es el año pasado, pero hoy en día se ha convertido en el campamento de los mineros ilegales. Ellos defienden a los mineros, les permiten y garantizan cuando hay operativos, salen a defenderlos lamentablemente, ¿no? Esta es Panguana y miren cómo avanza la deforestación en pocas semanas, ¿no? Esto que era toda esta curva del río Yuyapichis. Yo fui y de verdad que nunca en mi vida había visto un río muerto y esto era literalmente el río muerto de Yuyapichis, ¿no? Miren cómo las maquinarias destruyen operativos, pero hay grupos criminales organizados que se sabe quiénes son y no pasa absolutamente nada. El comisario de Yuyapichis, una fiesta de mineros ilegales, esto también lo hemos denunciado y bueno, salió hasta en el Instagram y lamentablemente las autoridades nacionales no hacen nada, ¿no? Toda esta catástrofe nos muestra una situación alarmante, pese a que hay toda la evidencia de esta señora que procesada por lavado, por narcotráfico y todo lo que representa, ¿no? Pese a ello, pedimos, a raíz de las amenazas, garantías. Nosotros en la estación biológica pedimos la presencia de las autoridades de la Marina y de la Policía. Tuvimos 60 marinos y policías en diciembre último. Les dimos albergue en la estación biológica para que desde ahí hagan todos los operativos y eso sirvió para que lamentablemente los mineros ilegales contraten sicarios para asesinar a los trabajadores de Panguana, ¿no? Entonces tuvimos que recurrir a sacarlos de la estación para evitar esta situación, ¿no? Entonces nuevamente vemos cómo se está incrementando esta actividad ilegal a lo largo de todo nuestro territorio y nuevamente lamentablemente el Estado muchas veces es cómplice de lo que esto representa, pese a que hay un marco jurídico, ¿no? Nuevamente, a veces sucede que creo que el marco jurídico no es suficiente, pese a todo lo que estoy mostrando, ¿no? Entonces, se sigue transportando maquinaria pesada que ingresa a la zona, pese a haber rutas fiscales, ¿no? Cuando han habido los operativos, han sacado las maquinarias y las han guardado en el pueblo y decían que no podían ubicarlas y con un dron nosotros les dijimos a la autoridad, bueno, están ubicadas en esta zona y toca que ustedes hagan y tomen control de lo que esto representa, ¿no? Miren cómo transportan el combustible en estos camiones, ¿no? Y hay muchas cosas que hacer. La actividad ilegal se está desplazando a lo largo, ¿no? Esto nuevamente nos muestra que esta actividad ilegal avanza y destruye. Todas estas imágenes son de las zonas circundantes a Puerto Inca, esto es en enero último, ¿no? Y miren cómo avanza la deforestación cuando comparamos imágenes satelitales, ¿no? Esto también es básicamente lo que quería dejar y creo que tenemos un gran reto todos nosotros para poder garantizar la defensa de nuestras áreas protegidas. Es una labor poco entendida, es frustrante a veces, pero yo siempre digo que creo que las nuevas generaciones y los actores y ustedes, personas como ustedes que se informan, entiendo que es para entender y para generar mejores condiciones, ¿no? Que nos llevan a enfrentar una situación terriblemente, ¿no? Entonces, este, vamos a dejarlo ahí y yo dejaría nuevamente las preguntas de parte de ustedes para poder cerrar. Ya estamos 8:41 y no quiero dejar, a veces lo más rico es cuando tenemos espacios de intercambio, de discusión, ¿no? Entonces, veo las manos levantadas, así que por favor, Ross, por favor, primero usted adelante, prenda su micrófono y rapidito su pregunta o comentario, por favor. Ross, ¿estás en silencio? Hola, Adelante. ¿qué tal? ¿Cómo están? Rapidito nada más para darle oportunidad a los demás. Quería saber sobre este tema de las ONGs, cómo desde la perspectiva, cuáles serían los matices, porque no hay una idea como absoluta o una verdad absoluta desde su experiencia, estimado doctor, respecto también a las propuestas, por ejemplo, de Keiko Fujimori, que probablemente gobierne, ¿no? No sé, a través de repente del Congreso. Y las propuestas, por ejemplo, que yo he visto es pues que ella va a de repente tiene la prioridad de fiscalizar a través de drones, pero solamente supervisar y fiscalizar este tema de, por ejemplo, utilizar monitoreos activos. Y cómo lo ven, ¿no? Desde ese sistema, ¿usted siente de que en este tema de la fiscalización debería ser más prioritable en vez de repente otras políticas, de repente mucho más intervencionistas? Muchas gracias.
No, bueno, en principio las ONGs, yo digo, todas ONGs hay de todo en el mundo, ¿no? Como hay personas buenas, hay personas malas, hay empresas buenas, hay empresas malas, hay de todo en la viña del Señor. Pero muchas de las ONGs, aunque la gente diga que no se las fiscaliza, nada, pasan por una fiscalización tremenda, ¿no? No es que no exista fiscalización. Y obviamente para poder conseguir fondos, cada organización postula, tiene que presentar iniciativas que no son fáciles ni sencillas en un mundo donde los recursos son muchas veces limitados, ¿no? Y bueno, el rol de las ONGs no es asumir el rol del Estado, sino ayudar a que el Estado cumpla lo que le corresponde. Y por otro lado, mire, el uso de la tecnología ha avanzado tremendamente, ¿no? Gran parte del trabajo que hacemos, digo, de procesos penales, de investigación, se utiliza las imágenes satelitales ya bastantes, ya, no sé, años de años para poder monitorear cómo avanza la deforestación, pero obviamente eso tiene que tener un contraste con la realidad, ¿no? Y justo para el caso de Yuyapichi, por ejemplo, nosotros hacemos monitoreo satelital, pero eso lo tenemos que contrastar también con drones en el día para ver dónde están y toda la información que luego también la utilizan y también la tecnología utiliza a los operadores de justicia. Pero el problema tremendo es cuando hablamos de actividades ilícitas, ¿no? Miren, este año la partida presupuestal para la lucha contra la minería ilegal son 0 soles para el Ministerio Público. Y cuando uno va a hacer un operativo, la policía, la marina, tiene que ir sí o sí con la fiscalía. Y si la fiscalía tiene 0 soles, difícilmente va a poder abordar o trabajar en esta lucha contra la minería ilegal concretamente. Merly, por favor, adelante. Su micrófono está apagado, así que adelante, préndalo, por favor. Y si no, pasamos adelante, Sí, Merly. sí. Muy buenas noches con todos. En este caso yo quería consultar respecto al caso que usted presentó como número 2, comentarle previamente que yo soy pobladora tumbesina, entonces, ¿qué opciones habrían actualmente aún de manera jurídica para proceder, ya que sí se actuó frente a la OEA que usted mostró, entonces, pero el problema sigue? Entonces, ¿qué opciones habrían posterior a ello? Bueno, en principio yo diría insistir con la OEA. Yo no sé cuál fue el resultado de esa medida admitida por el Estado peruano, ¿no? Entonces yo diría insistir con la medida, ¿no? Y por otro lado, insistir con las autoridades que asuman el rol. ¿Qué pasa cuando una autoridad tiene una obligación que cumplir y no está cumpliendo con su mandato? Hay un tema de responsabilidad, ¿no? Y cuando uno ve el Código Penal, hay delito de responsabilidad funcional por hacer o no hacer. Entonces, si las autoridades que existen por algo no están haciendo o no cumplen el rol, simplemente están el tema de la Contraloría General de la República o formular denuncias para que se vean presionados a cumplir. Finalmente, ¿para qué les pagamos, no? Para que hagan lo que les toca, no para estar de adornos o seguir diciéndonos que no hay las condiciones y los recursos. Cuando a mí un funcionario me dice, no tengo recursos, no puedo hacer nada, entonces, señor, ¿qué hace usted ahí si no puede hacer nada? Cierre la puerta de su oficina y retírese, ¿no? Creo que ya estamos hartos y cansados de ver una incapacidad tremenda. Yo, el primer tema que vi en mi vida cuando llegué a hacer prácticas en el CONAME, en el Consejo Nacional del Ambiente, fue una mesa del tema del Puyango Tumbes. Y para mí, cuando algo no funciona, mesa, más mesa, y siguen meciéndonos y seguimos en la misma situación, lamentablemente, ¿no? Y creo que cuando la autoridad se ve forzada, obligada a hacer, recién entiende que tiene que asumir un rol claro sobre lo que representa. Yo nuevamente insistiría, justo el tema del 2020 fue el tema de pandemia y quizá fue desatendido, pero nuevamente yo insistiría en llevar estas medidas hasta la comisión para que la comisión evalúe y tome alguna medida concreta respecto a ello, ya que es un tema binacional, la responsabilidad está en el Estado peruano, y por otro lado generar toda una corriente de opinión sobre lo que no se está haciendo lamentablemente, ¿no? Bien, Julio, por favor, adelante usted, veo su mano levantada. Sí, doctor, muy buenas noches. Ante todo, saludarle después de tiempo verlo y felicitaciones por el trabajo. No sé si se acuerda de mí. El tema relacionado a lo que es la minería ilegal no es cosa que no conozcamos. Y acabo de ver las imágenes satelitales. Lamento mucho lo que está pasando. De hecho, hay responsabilidades compartidas. Los gobernantes tienen mucho que hacer acá, muchos, pero como usted conoce, hasta está al tanto de estos detalles, de estos problemas, pues hay intereses económicos y muy grandes, ¿no? A tal nivel que a veces hasta la vida se corre peligro. Yo quería hacerle una consulta muy particular. Es respecto, del cual yo conozco, es respecto al santuario histórico de Chacamarca. Como usted comprenderá, no sé si conoce el tema,
El santuario histórico de Chacamarca estaba pasando por un proceso judicial toda vez que hay una comunidad andina, comunidad campesina que vive dentro del santuario histórico. Y esto, hasta donde yo tuve conocimiento hace un año atrás, estaban en un proceso judicial para poder ver la forma como esta comunidad pueda salir del santuario, ver el mecanismo para que ellos, el santuario como tal, funcione como corresponde. Recordarle que este santuario fue creado ya cuando la comunidad estaba ahí. No sé si tiene conocimiento en qué avances está este proceso judicial. Era mi No, pregunta. gracias, Julio. No conozco el caso concretamente, le comento, ¿no? Pero bueno, finalmente si hay una comunidad asentada previa a la existencia de un santuario, que en este caso es una zona de protección estricta, creo que debería tratar más bien antes de sacarlos, o si la población está de acuerdo, bienvenido, ¿no? Pero si no, conciliar y tomar una medida más que judicial, ¿no? Porque obviamente creo que uno tiene que entender la existencia o la permanencia de esas comunidades previas a la creación del área, ¿no? Y esto de alguna manera nos debe llevar a reflexionar que más que vernos como enemigos, debemos ver de alguna manera como aliados o socios, ¿no? Y que se vean beneficiados de alguna manera. Yo le diría eso, yo honestamente no conozco el caso particular de Chacamarca, ¿no? Y por tanto, pero igual voy a informarme. Sí, Muchísimas me gracias. agradaría eso, usted como abogado. Un abrazo, cuídese bastante. Igualmente. Gracias, don Julio, hasta luego. Pasamos ahora a Alex, por favor. Alex Arana. Sí, buenas noches con todos. Felicitarle por la presentación, doctor Ipensa. Mire, es cierto, aquí el principal responsable o la principal organización que tiene todo el deber de cuidar nuestro ambiente y nuestros bosques es el Estado. Hace un rato escuché la participación de una de las presentes que hablaban acerca de las ONGs, proyectos, etcétera, pero aquí el principal implicado es el Estado. El Estado a través de su poder ejecutivo y a través de su poder legislativo. Usted nos ha presentado en todo el desarrollo de su exposición tal proyectos o incluso ya leyes como como leyes como establecidas, pero ninguna de estas se cumplen, porque sabemos de que detrás de ellos hay intereses, incluso de estos mismos que nos generan las leyes, ¿no? Entonces, y quienes realmente se ven directamente afectados son estos pueblos indígenas, esta población indígena, esta población originaria, que incluso en muchos casos a veces son los que más se ven afectados, son los menos que de repente al momento de levantar la voz no son escuchados o son ninguneados, a pesar que usted sabe que hay derechos, sobre todo internacionales, hacia ellos, como por ejemplo este derecho que es el que donde tienen que tener un consentimiento y tiene que ser libre y tiene que ser previamente informado. Yo creo que esto no lo cumplen, a pesar que ojalá ahora que el Estado ha, este, ha promulgado a través de un decreto supremo este Plan Nacional de los Pueblos Originarios. Esperemos que con esto algo se mejore, pero realmente esto es tarea de todos, ¿no? No solo es tarea como tal, nosotros todos somos el Estado, somos partes del Estado y sobre ello tenemos que ir apoyando. Muchas gracias, doctora. No, a usted, Alex, muchas gracias. Y finalmente veo la mano levantada de Annie, por favor, adelante. Annie, su micrófono está apagado, adelante. Hola, sí, quería consultar con respecto, ¿qué es lo que piensa usted con respecto a los nuevos lineamientos de los ecosistemas frágiles? Sí, no me ha dado tiempo de poder plantearlo, pero yo creo que en principio tiene que haber, a ver, aquí hay varios problemas, ¿no? Porque hemos tenido todo un proceso incluso de cuestionamiento de si diversos actores de que una vez establecido un ecosistema frágil, estos no pueden ser áreas naturales protegidas o áreas de conservación regional, lo que yo creo que todo lo contrario, más bien sumaría argumentos para que un ecosistema frágil tenga un nivel de protección real a través de una categoría de áreas naturales protegidas.
Porque cuando uno ve un ecosistema frágil, digo yo, tenemos guardabosques, hay algunas directivas concretas que permitan una protección real, versus cuando se establece alguna acción frente a un área protegida, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy a cometer un delito o voy a un área protegida, tenemos personal del sistema que está custodiando el área protegida, ¿no? Y que garantiza, y el marco jurídico incluso señala que el afectar un área protegida tiene una situación de mayor gravedad, ¿no? Versus un ecosistema frágil, que es un proceso que nuevamente está en construcción, no tenemos claridad, nos dicen lineamientos, pero lineamientos de qué? De una resolución del Servicio de Áreas Protegidas, perdón, del CERFOR, cuando el marco jurídico de las áreas protegidas o son una ley o son concretamente un decreto supremo que es sobre un mayor rango, ¿no? Entonces, para mí, creo que hay la necesidad de realizar ajustes y de entender que si el CERNAM o el sector ambiente tiene las áreas protegidas, no pensemos que el servicio forestal del Ministerio de Agricultura deba tener un nivel similar de administración de áreas de carácter nacional, porque en la práctica lo que están haciendo es casi una competencia que no permite articular, ¿no? Yo creo que si cruza la información, si es un ecosistema frágil y merece ser protegido a través de un área protegida, bienvenido, ¿no? Lo que hemos visto en el tiempo no muy lejano es que el CERFOR se oponía al establecimiento, a la categorización de algunas áreas porque decían son ecosistemas frágiles y están bajo mi competencia, no debieran estar bajo el sector ambiente. Y eso creo que es lo peor que podemos hacer, ¿no? Nuevamente vemos el intento de casi pelearse por un espacio por tener lo suyo, ¿no? Cuando creo que no corresponde ello. Eso le diría a Ani básicamente. Y si no tenemos ningún otro comentario, bueno, Frida, para cerrar con usted la última pregunta. Adelante, por favor. Sí, Frida, buenas noches. Sí, buenas Buenas noches. noches. Felicitaciones por su exposición. Eh, Mayormente nosotros necesitamos esa diversidad de casos, ¿no? Podemos estar nosotros cercanos a alguna área protegida. Mi pregunta es que, ¿qué pasa? ¿Se impone la autoridad de gestión de las áreas protegidas ante la autoridad de gestión de los diversos recursos, como el recurso hídrico, el recurso forestal, el recurso minero? Se impone, o sea, no hay jurisdicción sobre las áreas protegidas. O sea, son las normas legales de las áreas protegidas que se imponen ante las diversas normas legales de los diversos recursos naturales. Frida, no le entendí su pregunta, discúlpeme usted. Mi pregunta es que se impone las normas legales de las áreas naturales protegidas ante las normas legales de los recursos, por ejemplo, forestal, hídrico, minero. En gran medida, en algunos casos sí, ¿no? Y debemos recordar que cualquier derecho, concesión para aprovechamiento, ¿no? De los recursos en una zona circundante, que son las zonas de amortiguamiento, o dentro de un área protegida, debe tener una opinión de compatibilidad. Y esto parte de la premisa que el mandato de establecer las áreas protegidas o conservarlas vienen desde la Constitución, que es la principal norma de nuestro marco jurídico peruano, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo voy a otorgar una concesión minera, antes de otorgar la concesión minera, y es lo que hemos venido viendo, es que primero tengo que pedirle desde el INGEMET al Servicio de Áreas Protegidas la opinión. El INGEMET le consulta al CERNAM, le dice, ¿es compatible o no esta concesión con la existencia del área? Si el CERNAM le dice es incompatible, no se otorga derecho, ¿no? Y cualquier infraestructura que se vaya a realizar, un grifo o una obra cerca de una zona de amortiguamiento de un área, también requiere una opinión de compatibilidad para poder desarrollarlo. Eso le diría en la práctica lo que sucede, ¿no, Frida? Sí, por favor, sí, muy puntual porque estamos ya al cierre. Ok, entonces, por ejemplo, esa opinión previa, ¿no? Que debe otorgar los administradores de las áreas naturales protegidas, también se considera en las áreas intangibles de uso indirecto. Es para todas las áreas protegidas. Estoy hablando de las áreas protegidas de carácter nacional, por si acaso.
Claro, pero para un parque nacional, por ejemplo. Para todas las áreas le estoy diciendo. Ok, Sí. gracias. No, a usted, con mucho gusto. Ruth, finalmente usted ya había dicho que no iba a dar palabra, pero con usted cerramos. Por favor, adelante. Ruth, su micrófono, por favor. Bueno, creo que no presentó. Entonces, yo quisiera nuevamente agradecerles por acompañarnos Doctor, en buenas este noches, ¿me diplomado. escucha? Por favor, adelante y rapidísimo porque ya estamos tarde. Ay, doctor, buenas noches. Solamente quería consultarle, la misma normativa se aplica en comunidades campesinas, porque recordamos que como minerías ilegales, tanto los que son formalizados también han contaminado. En el hecho de minería que estaba trabajando en una minería SAC, creo que me dijo que es Aruntani, ha dejado contaminado un río de caudal que abastecía a varios comuneros, ¿no? Incluso a pueblos, poblaciones que ha dejado contaminado. ¿Qué hacer con esos ríos contaminados ya que la empresa ya se retiró por tantas huelgas, marchas por los comuneros? ¿Y cómo podemos solicitar para que ellos no reparen ese daño que han causado en los cauces de los ríos, ¿no? Y la muerte de sus animales, de los peces y todo eso? ¿Cómo podríamos hacer un proyecto de ley o otro tipo de normativa, doctor? Bueno, ya tenemos el marco jurídico para eso, ¿no? Discúlpeme, Ruth Silva, yo no le voy a poder dar la palabra porque ya estamos en cierre, ¿no? Justo indiqué claramente a Ruth. Ruth, le diría básicamente que el marco legal existe. Ustedes pueden reclamar vía lo que entendemos como justicia ambiental a través de los procesos civiles de indemnización, en un proceso penal para que un juez ordene la reparación, pero también en la vía administrativa, ¿no? Esta es una actividad, entre comillas, entiendo formal. Entonces, yo sugeriría básicamente utilizar las herramientas que ya existen, ¿no? Primero, a la vía administrativa a través de la OEFA, que cumpla su rol de fiscalizar, sancionar y obviamente identificar, porque se supone que una actividad formal tiene una garantía, un seguro para poder dejar todo en mejores condiciones, ¿no? Y si no, nuevamente habrán responsables que han sido los representantes de esta empresa para que en la vía penal enfrenten un proceso penal y obviamente tengan que asumir lo que corresponde, y en la vía civil un proceso indemnizatorio. Eso le diría claramente Ruth, ¿no? Con esto, yo nuevamente quisiera agradecerles por su atención, por poder acompañarnos en este diplomado y bueno, darles, no sé, mis mejores deseos para que puedan concluir con éxito este diplomado. Creo que hay una propuesta bastante integral y bueno, nuevamente gracias. La presentación ya se le ha alcanzado a nuestros colegas de el Círculo de Abogados, que están enviándoles ahora mismo la lista de asistencia, y nuevamente y seguramente nos veremos en algún otro momento, así que muchísimas gracias por acompañarnos en este diplomado sobre vinculado a las áreas naturales protegidas, que es nuestro patrimonio natural de todos nosotros peruanos. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Le dejo en el mensaje a nuestros colegas del Círculo de Abogados para que puedan dar las indicaciones que ellos crean conveniente. Buenas noches.